Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 1501. Ki inmortal de Ongmen. Este es definitivamente Ki inmortal de Ongmen. Al ver esos hilos de ki caótico púrpura fluir, Sugie comprendió todo al instante, su corazón latía con fuerza de emoción. El ki inmortal Ongmen que había buscado con tanto esfuerzo, la base para convertirse en inmortal, fue extraído del río Tao por el emperador humano. Zas. Al lado de Sugie, el venerado celestial Xingyue se movió repentinamente, acercándose rápidamente al cadáver inmortal del emperador humano, usando el estandarte del caos para envolver una hebra del ki inmortal Ongmen en la periferia. Aunque el emperador humano estaba absorbiendo y fusionándose con el ki inmortal de Ongmen, permaneció inmóvil, y el ki inmortal de Ongmen siempre tenía una o dos hebras dispersándose hacia el exterior. ¡Bang! Al desplegarse el estandarte del caos, una luz de espada cayó al instante, bloqueándolo. Al instante siguiente, el caldero supresor celestial cubrió la cabeza, incorporando con éxito la hebra de ki inmortal de Ongmen en el cuerpo del caldero. Maldita sea, tenía mi mirada puesta en ese ki inmortal de Ongmen primero, ¿cómo te atreves a arrebatármelo? El pecho de la venerada celestial Xingyue se agitó de ira, sus cejas se fruncieron, furiosa e iracunda, mirando hacia la venerada celestial Qi Yan y la venerada celestial Guiyuan. Fueron estos dos los que hicieron que su plan fracasara. El ki inmortal de Ongmen pertenece a los virtuosos, si no eres virtuoso, naturalmente no te reconocerá como su amo. El venerado celestial Qi Yan mostró una sonrisa satisfecha, mirando con avidez el ki inmortal Ongmen dentro del caldero supresor celestial. Al segundo siguiente, el venerado celestial Qi Yan sintió un dolor agudo en la cabeza y su visión se oscureció. Detrás de él, la puerta del vacío brilló y Sugie salió sosteniendo el espejo Kunlun, balanceándolo como un ladrillo y golpeándolo ferozmente en la parte posterior de la cabeza del venerado celestial Qi Yan. Al mismo tiempo, Sugie extendió una gran mano para apoderarse del ki inmortal Ongmen dentro del caldero supresor celestial. ¿Cómo te atreves? Detener. Tanto el venerado celestial Guiyuan como el venerado celestial Ling Xiao estallaron en furia e inmediatamente intervinieron para detenerlo y se enfrentaron a Sugie en una pelea. Del otro lado, Qi Yan venerado celestial, recuperando sus sentidos de su aturdimiento, observó con cautela como Xingyue venerado celestial, blandiendo el estandarte del caos, estaba listo para un ataque despiadado, gritando. Hay más que solo esta hebra de ki inmortal Ongmen aquí, ¿por qué te fijas en la mía? ¿Por qué no vas a buscar la tuya? El venerado celestial Xingyue replicó con fiereza. Estoy apuntando a ustedes, bandidos que siempre les gusta arrebatar mis cosas, ese ki inmortal Ongmen está más cerca del cadáver inmortal del emperador humano, ¿por qué no se atreven a ir a buscarlo ustedes mismos? Debido a que el ki inmortal de Ongmen fue arrebatado, el venerado celestial Xingyue disparó directamente una blasfemia, resaltando su intensa ira. Hay que saber que la última vez que obtuvo sangre inmortal se la arrebataron una vez, y ahora volvió a suceder, incluso una figura de arcilla tiene un límite en su paciencia. Sugie también detuvo la lucha y habló con voz débil. ¿No dijeron que la exploración del Palacio Celestial no dio resultados? ¿Cómo supieron del ki inmortal de Ongmen? Justo ahora se golpeaban el pecho, pero ahora están tan ansiosos por conseguirlo. Qi Yan celestial venerado, al oír esto, se tocó la grieta en la parte posterior de la cabeza causada por el golpe de Sugie y dijo enojado. Xingyuan, ¿tienes el descaro de llamarnos? Tampoco te tiraste nada bueno, sabías sobre el ki inmortal Ongmen pero no mencionaste una palabra, solo recurriste a ataques furtivos, despreciable. Sugie se quedó sin palabras, incapaz de refutar, después de todo, él tampoco dijo la verdad. En esencia, todos son rivales. Cuando se trata de los secretos para convertirse en un inmortal, ¿quién los compartiría abiertamente con los demás? En ese momento, Sugie solo pudo maldecir por dentro, sabiendo que al emperador celestial le encantaba presumir. Mirándolo ahora, el emperador celestial debe haber dejado atrás algunas reliquias como el colgante de jade del Palacio Dorado para hacer alarde de sus logros, lo que llevó a todos a comprender la importancia del ki inmortal Ongmen como la clave para volverse inmortal. Xingyuan, hagamos equipo. El venerado celestial Xingyue miró fríamente a Qi Yan y los demás, los tres obviamente estaban conspirando y actuar solo sería demasiado desventajoso, de lo contrario no podrían ganar contra el ki inmortal Ongmen. Seguro.
Su Hie asintió, el espejo Kunlun giró suavemente en el aire, apuntando a Qi Yan, Guiyuan y Ling Xiao. ¿Crees que te tengo miedo? La cabeza de Qi Yan de Avenli Venerate suspendía el caldero supresor celestial, Guiyuan y Avenli Venerate empuñaba la espada asesina inmortal que emitía energía de espada, mientras que Ling Xiao y Avenli Venerate estaba con las manos desnudas, su poder muy inferior al de los otros dos. En ese momento, otra hebra de ki inmortal de Ongmen se desplazó hacia la periferia, sin más palabras, los cinco se movieron simultáneamente. Los poderes del espejo Kunlun, la espada asesina inmortal, el estandarte del caos y el caldero supresor celestial sacudieron los cielos y la tierra, el resplandor espiritual iluminó todos los rincones. Todos tenían miedo de alarmar al cadáver inmortal del emperador humano, restringiendo deliberadamente el alcance de la batalla y no se atrevieron a acercarse al cadáver inmortal del emperador humano, pero las secuelas de la batalla aún provocaron conmociones masivas dentro del palacio celestial. Como el más fuerte en la escena, Su-Hie tomó la delantera en esta contienda. Aunque Qi Yan y sus compañeros eran tres, uno más que Su-Hie, a Ling Xiao y a Avenli Venerate le faltaba un tesoro inmortal, y su poder de combate era un nivel inferior, por lo que no representaba ninguna amenaza para Su-Hie. Por coincidencia, Ling Xiao y Avenli Venerate tenía rencor hacia Su-Hie, lo que lo convirtió en el objetivo principal de Su-Hie. En el combate cuerpo a cuerpo, Su-Hie de repente golpeó con fuerza, golpeando a Ling Xiao y a Avenli Venerate hacia la dirección del cadáver inmortal del emperador humano, con la intención de usar el espíritu verdadero de Ling Xiao y Avenli Venerate para probar los límites del cadáver inmortal del emperador humano. Si no había peligro, podría acercarse para obtener más ki inmortal Ongmen. Cuando Ling Xiao celestial venerado se dio cuenta de las intenciones maliciosas de Su-Hie, ya era demasiado tarde. Al entrar en el rango de 1000 millas alrededor del cadáver inmortal del emperador humano, donde surgía el rayo de la tribulación, innumerables rayos del trueno celestial del caos se desplomaron repentinamente. Si solo se tratara de trueno celestial del caos puro, tal vez no habría podido dañar al espíritu verdadero, pero estos truenos celestiales del caos estaban envueltos en el ki inmortal de Ongmen. Tan solo siendo golpeado por unas pocas hebras del trueno celestial del caos, el espíritu verdadero del venerado celestial Ling Xiao se desintegró a más de la mitad, el espíritu verdadero se disolvió como hielo y nieve, todo el proceso asombrosamente rápido. ¡Sálvame! El venerado celestial Ling Xiao estaba aterrorizado y buscó ayuda rápidamente. Qi Yan y Guiyuan detuvieron sus acciones de inmediato. Después de todo, Ling Xiao era su compañero, y si moría, sería aún más problemático para ellos. Tuvieron que dejar de lado temporalmente la lucha por el ki inmortal de Ongmen, usando la espada asesina inmortal y el caldero supresor celestial para salvar rápidamente a Ling Xiao con venerado celestial. Debido a esto, sus tesoros inmortales fueron alcanzados por unas cuantas hebras del trueno celestial del caos, sufriendo daños considerables como retroalimentación. Pero comparado con Ling Xiao, el venerado celestial, no era nada. Su espíritu verdadero y su cuerpo se desintegraron y se fundieron en más de la mitad. Si se demoraba unos segundos más, perecería por completo. Su-Hie sintió un escalofrío en su corazón, a pesar de que había visto a través de las visiones de la ficha de Jade cómo el emperador celestial masacraba a los cultivadores del hueco y del cruzamiento del Dao tan fácilmente como aplastar hormigas. Presenciar esta escena de primera mano todavía tuvo un inmenso impacto en Su-Hie, ya que la diferencia de poder entre los inmortales y los cultivadores del cruzamiento del Dao, aunque separados por solo un nivel, era tan vasta como el cielo y la tierra. Aturdido por el peligro que representaba el cadáver inmortal del emperador humano, Su-Hie no dejó de moverse, aprovechando el esfuerzo de Qi Yan y Guiyuan por salvar a su camarada para embolsarse con éxito la segunda hebra de ki inmortal de Ongmen. Los números no importan, la basura sigue siendo basura. Su-Hie se rió alegremente, mirando a Ling Xiao y a Avenli Venerate con satisfacción. El rostro de Ling Xiao celestial venerado se oscureció y apretó los puños con fuerza. Qi Yan y Guiyuan también miraron a Ling Xiao con cierta insatisfacción. Si Ling Xiao no los hubiera obstaculizado, ¿cómo podría Su-Hie arrebatar fácilmente esta hebra de ki inmortal de Ongmen? No tengo un tesoro inmortal. Ante el interrogatorio de sus compañeros de equipo, Ling Xiao y Avenli Venerate se sonrojó de ira. Un digno Crossing Dao y Avenli Venerate, sin embargo hoy era el más débil del grupo, sirviendo como punto de ruptura. Xingyuan, muévete, más ki inmortal Ongmen está fluyendo. El venerado celestial Xingyue gritó nuevamente y más ki inmortal Ongmen se había extendido. En el tiempo que siguió, Su-Hie y Xingyue unieron fuerzas y se enfrentaron a Qi Yan, Guiyuan y Ling Xiao en feroces batallas por el ki inmortal de Ongmen.
El ki inmortal de Ongmen es algo relacionado con la inmortalidad, naturalmente, cuanto más mejor, nadie lo encontraría demasiado. En un abrir y cerrar de ojos, todos agarraron 10 hebras de ki inmortal Ongmen, y Sugie ganó la mayor cantidad, asegurando 5 hebras, y los demás también agarraron 3, 4 hebras cada uno, incluso Ling Xiao y Avenli Venerate logró recoger una hebra con buena suerte. Aunque todos hicieron todo lo posible por controlar el alcance y las consecuencias de la escaramuza, el atractivo del ki inmortal de Ongmen era simplemente inmenso. Sin darse cuenta, la intensidad de los enfrentamientos aumentó continuamente, afectando áreas más extensas. El poder de los venerables celestiales del cruce del Dao puede acabar fácilmente con los sistemas estelares, e incluso un vasto palacio celestial de 1.000.000 de millas sería insuficiente contra los estragos causados por Sugie y los otros venerables celestiales del cruce del Dao. Choque. Cuando Guiyuan fue derribado una vez más por Sugie con el espejo Kunlun, se estrelló contra las profundidades del Palacio Celestial, causando un temblor masivo. Las ya frágiles ruinas se derrumbaron en grandes secciones. Esta vez, pareció desencadenar algún tipo de reacción adversa. En lo profundo del Palacio Celestial, un aura abrumadoramente dominante se elevó hacia el cielo, barriendo los cielos y la tierra. Al mismo tiempo, los ojos cerrados del cadáver inmortal del emperador humano se abrieron sin saberlo, y cuando el rayo de la tribulación golpeó densamente siguió sus ojos abiertos, la tribulación celestial colapsó instantáneamente y las nubes oscuras se dispersaron por completo. Capítulo 1502. El aura que se elevaba desde las profundidades del Palacio Celestial sacudió la cúpula del cielo, provocando que la tierra se agrietara y se extendiera, revelando un abismo oscuro sin fondo, donde la luz no podía penetrar. Sugie dirigió su mirada y sintió vagamente la presencia de la sangre celestial en el abismo oscuro, una presencia abrumadora y siniestra, donde solo la pura emanación natural del aura dominante de la sangre celestial hacía que el alma temblara. Esta aura siniestra se convirtió en un tsunami imponente que atravesó el cielo y se extendió en todas direcciones. Parecía que la batalla de Sugie y otros desencadenó la respuesta de emergencia del Palacio Celestial. El emperador humano abrió los ojos. Antes de que Sugie pudiera ver claramente lo que había en el oscuro abismo, la voz del venerado celestial Xingyue tembló levemente, mezclada con una profunda sensación de inquietud. Debido a que el cadáver inmortal del emperador humano, originalmente sentado en el pico de piedra suspendido, había abierto inesperadamente sus ojos brillaban con una luz divina deslumbrante, brillante e intensa, causando que el aura siniestra que se extendía originalmente se disolviera constantemente, penetrando capa sobre capa del abismo oscuro, convirtiendo toda aura siniestra en oscuridad y disolviéndola por completo, revelando el paisaje interior. En ese oscuro abismo, había una alta montaña de jade de varios zan asentada allí, pero al inspeccionarla más de cerca, llamarla montaña de jade era inexacto. Era más como una especie de corazón de árbol de fibra de madera, que simplemente parecía jade. Y en la montaña de jade, había una vaga silueta de color rojo sangre, que se parecía vagamente a una forma humana, sellada dentro de la montaña de jade, como un insecto solidificado en ámbar, viendo la luz del día nuevamente después de incontables eras. El cadáver inmortal del emperador humano se puso de pie, sus ojos divinos fijos en la montaña de jade, su aura elevándose hacia arriba, con el ki inmortal Ongmen de todas las direcciones surgiendo en luz inmortal pura, formando una colosal placa de espejo Kunlun, rodeando el cadáver inmortal del emperador humano. Esto es. El rostro de Sugie cambió ligeramente y sin molestarse en competir por el ki inmortal de Ongmen, se retiró rápidamente. Otros hicieron lo mismo, pues nunca habían visto al cadáver inmortal del emperador humano así. Antes, aunque el cadáver inmortal del emperador humano despertaba, rara vez hacía grandes movimientos corporales, pero ahora es completamente diferente, más como si estuviera en alerta máxima. ¿Qué hay en la montaña de jade que podría causar tal reacción en el emperador humano? El venerado celestial Qi Yang tragó saliva nerviosamente, mirando hacia la montaña de jade en el oscuro abismo. ¿Acaso necesitas adivinar? Piensa en qué lugar es este. El único a quien el cadáver inmortal del emperador humano trataría con tanta seriedad es al dueño de este lugar. Sugie dijo lentamente, provocando que los alrededores se quedaran en silencio inmediatamente, incluso los varios venerables celestiales del cruce de Dao que estaban en la cima del cruce de Dao sintieron una presión indescriptible. Grieta. Fue como si confirmara lo que Sugie había dicho, la montaña de jade original se abrió con grietas como un capullo de flor al abrirse, y la sombra de color rojo sangre en el centro apareció inesperadamente en el mundo exterior.
Esta era una figura que vestía una túnica de batalla manchada de sangre, con heridas de diversa gravedad, algunas lo suficientemente profundas como para ver el hueso, sangre celestial manchando la túnica de batalla, luciendo extremadamente brutal, pero aún exudando un aura de supremacía única, dominando el mundo. Emperador celestial. Al ver la verdadera forma de esta figura, todos no pudieron evitar exclamar, porque el emperador celestial que emergió de la montaña de Jade apareció vivo, con pensamientos y vida, completamente diferente del cadáver inmortal del emperador humano. Sujie también tragó saliva, pensando originalmente que el emperador celestial había perecido con el emperador humano y la madre tierra, pero ahora parece que aunque el emperador humano de hecho murió, el emperador celestial claramente todavía está vivo, solo gravemente herido y ha podido descansar solo dentro del palacio celestial durante muchos años. La majestuosa mirada del emperador celestial recorrió a todos, provocando que sus cuerpos enteros temblaran y un escalofrío les subía desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Afortunadamente, la atención del emperador celestial no estaba en ellos, sino que finalmente se centró en el cadáver inmortal del emperador humano. Después de todas estas eternas épocas de sueño, emperador humano, incluso muerto, todavía me buscas aquí. Tu obsesión es verdaderamente insondable. El emperador celestial caminaba lentamente por el aire, el aura de dominio se extendía por todo el palacio celestial, con todos los seres tan insignificantes como hormigas ante él. La mirada vacía del cadáver inmortal del emperador humano estaba fija en el emperador celestial, la placa de matriz de espejo Kunlun detrás de él brilló intensamente, con una luz inmortal interminable borrando todo, perforando directamente hacia el emperador celestial a una velocidad que superaba el concepto del tiempo. A través de sus acciones reales, el cadáver inmortal del emperador humano indicó su postura. Auge. El mundo entero se sacudió violentamente, en medio de la creciente luz inmortal, el emperador celestial avanzó inquebrantablemente, presionando contra el aterrador poder de la luz inmortal que lo arrasaba, continuando hacia el cadáver inmortal del emperador humano, a pesar de que las heridas en su cuerpo se abrieron de golpe. A él no le importó, rugiendo de risa. Emperador humano, incluso cuando tú y la Madre Tierra unieron fuerzas en aquel entonces, no pudiste detener mi éxito. Moriste a mis manos, ambos perecieron. Ahora, solo por la obsesión de tu cadáver revivido, buscas detenerme aquí. El sonido inmortal del emperador celestial tembló a través del largo cielo, apretando su puño con fuerza y golpeando con un puñetazo. El vacío de repente manifestó un río de agujeros negros que atravesó el infinito Shinge, dentro del cual el tiempo, la energía y la materia se hicieron añicos, como un plano bidimensional de papel blanco rasgado abruptamente por la mitad, formando una grieta eterna más allá de la curación. El pecho del cadáver inmortal del emperador humano manifestó instantáneamente un agujero sangriento, la sangre celestial brotó, tiñendo el domo celestial. Comparado con un simple cadáver, el emperador celestial viviente es mucho más aterrador, y su ser herido aún posee mayor poder de combate que el cadáver. Hoy te mataré una vez más, borraré tu forma y tu alma, y veré quién más puede detenerme. En el siguiente instante, el emperador celestial apareció frente al cadáver inmortal del emperador humano, golpeándolo hacia la cabeza. El poderoso golpe capaz de hacer explotar el Shinge, incluso el cuerpo inmortal del emperador humano, tendría su cabeza obliterada, imparable. Sin embargo, en este momento, la mirada originalmente vacía del cadáver inmortal del emperador humano restauró un rastro de claridad, su mano izquierda se levantó rápidamente, la ley de la fuente raíz Tao convergió en su palma, deteniendo firmemente el puño del emperador celestial. Capítulo 1503. Emperador humano, sin vergüenza, ¿sigues vivo? El emperador celestial quedó atónito al principio. Al encontrarse con la mirada del emperador humano, de repente descubrió algo y gritó. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a profanar el cuerpo inmortal? El emperador humano no respondió. Presionó la palma de la mano contra el pecho del emperador celestial, disparándolo. El pecho del emperador celestial se abrió, derramando manchas de sangre inmortal carmesí, tiñendo el río Tao de un rojo oscuro. Solo entonces el emperador humano juntó sus manos detrás de su espalda, su expresión algo compleja, y respondió. Soy de la dinastía Dali, el emperador Tianwu. Saludos a su excelencia, emperador celestial. Cuando se pronunciaron estas palabras, el emperador celestial no mostró ninguna reacción visible, pero los que observaban la batalla quedaron atónitos. ¿Tianwu, es el Tianwu? Ling Xiao, el venerado celestial, se quedó boquiabierto, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Acaso ese bastardo de Tianwu no fue perseguido y asesinado por él y otros? ¿Cómo podía seguir con vida? ¿Es el emperador humano Tianwu?
Menudo chiste. ¿Podría ser que Tianwu sea la reencarnación del emperador humano? No, parece más bien que Tianwu se apoderó del cadáver inmortal del emperador humano. ¿No escuchaste lo que dijo el emperador celestial hace un momento? Claramente maldijo a Tianwu por profanar el cadáver inmortal del emperador humano. Xing Yue, Guiyuan y Qi Yang también estaban sorprendidos, sus mentes se tambaleaban por la repentina noticia. El pasado emperador Tianwu, que una vez estuvo al mismo nivel que ellos, se había convertido inesperadamente en el emperador humano, logrando la inmortalidad del reino del cruce. Aunque ahora parecía una posesión, el hecho de que pudiera enfrentarse al emperador celestial demostraba que Tianwu realmente había dominado el poder de combate de nivel inmortal. Esto los desconcertó profundamente. Nunca habían esperado semejante giro de los acontecimientos y no podían comprender cómo el emperador Tianwu había logrado poseer el cadáver inmortal del emperador humano. Innumerables cultivadores habían buscado minuciosamente volverse inmortales durante toda su vida, solo para que el emperador Tianwu lo lograra sin esfuerzo a través de un atajo. ¿Es Tianwu el emperador humano? ¿Es Tianwu el emperador humano? Su Hie también se crispó en la comisura de su boca, mirando al emperador humano, o más bien, la imponente espalda de Tianwu, y su mente estaba algo desordenada. A decir verdad, Su Hie tenía profundas conexiones con el emperador Tianwu. Aparte de cualquier otra cosa, el espejo Kunlun fue heredado del emperador Tianwu, y fue gracias al espejo Kunlun que Su Hie pudo crecer rápidamente, ascendiendo hasta convertirse en el venerable celestial del cruce del Dao. Además, el territorio actual de Sujie, la gran dinastía Xia, fue fundada derrocando a la dinastía Dali, que Tianwu había establecido. Como si adivinara los pensamientos de Sujie, el emperador Tianwu de repente volvió su mirada hacia Sujie, dándole una mirada significativa, así como al espejo Kunlun en la mano de Sujie, preguntando: ¿descendiente de la familia Su? Sujie, saludos a Tianwu. Sujie huecó las manos. No sería una exageración decir que Tianwu era su guía, digno de tanto respeto. Bien, préstame el espejo Kunlun. Tianwu asintió y miró el espejo Kunlun que sostenía Sujie. Sujie lanzó el espejo Kunlun, y el emperador Tianwu lo atrapó con firmeza. Para entonces, el emperador celestial ya había lanzado otro ataque furioso. Un simple cultivador humano, atreviéndose a profanar y robar un cuerpo inmortal. Hoy, te reduciré a cenizas. El emperador celestial estaba evidentemente furioso con el emperador Tianwu. Aunque el emperador humano y él provenían del mismo origen, eran adversarios. Ver su cadáver profanado despertó en él una profunda ira. Tianwu hizo girar el espejo Kunlun en el aire. Este tesoro inmortal, creado a partir del corazón del árbol inmortal Ongmen, reveló ahora todo su poder. El vasto cielo tembló y se quebró, atrayendo incesantemente luz inmortal desde todas las direcciones para converger sobre el espejo Kunlun. Su superficie reflejaba el universo entero, resplandeciente pero imbuida de una letalidad ilimitada. Silbido. La luz inmortal Kunlun cayó en cascada como una galaxia invertida, estrellándose hacia el emperador celestial. El cuerpo del emperador celestial fue empujado hacia atrás sin control una y otra vez, mientras aparecían fisuras una tras otra, revelando heridas profundas que exponían los huesos. La mirada del emperador celestial se volvió cada vez más peligrosa. Miró ferozmente al emperador Tianwu y gritó: ridículo. ¿Crees que ocupar el cuerpo inmortal realmente te otorga poder inmortal? ¡Qué ridículo! Al momento siguiente, una gran vitalidad surgió dentro del emperador celestial, el poder de la sangre inmortal revivió y las densas leyes de la fuente raíz Tao también comenzaron a recuperarse. En respuesta a este despertar, hilos de ki inmortal Ongmen se desprendieron del río Tao y se congregaron en el cuerpo del emperador celestial como golondrinas mensajeras, lo que provocó que su poder se disparara mientras lanzaba con fuerza un puñetazo, con el objetivo de usar una fuerza incomparable para reprimir al emperador Tianwu, despiadado por naturaleza. ¡Bum! 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 Los ataques del emperador celestial fueron evadidos por Tianwu, quien utilizó el espejo Kunlun para escapar. Mientras tanto, Tianwu aprovechó la oportunidad para acercarse al emperador celestial, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Silbido. El espejo Kunlun explotó una vez más con luz inmortal, pero esta vez, la luz contenía el poder de la raíz del Dao junto con grandes cantidades de ki inmortal Ongmen, combinado con poder inmortal, creando una fuerza extremadamente aterradora. Emperador humano, incluso entregaste tu memoria. La conmoción inundó el rostro del emperador celestial, como si en ese momento comprendiera algo. El poder que mostraba el emperador Tianwu era completamente similar al de un inmortal, algo que no se podía lograr simplemente poseyendo un cuerpo inmortal.
Parecía un emperador humano renacido. Esto era similar a un maestro de artes marciales. Si uno simplemente heredaba sus capacidades físicas sin su experiencia y conocimientos de combate, el poder exhibido no alcanzaría ni una décima parte del potencial. Lo que el emperador humano me dio no fue solo este cuerpo inmortal. Su espejo Kunlun me eligió, así que también heredaré sus últimos deseos, uno por uno. La mirada del emperador Tianwu era fría. Los forasteros se maravillaban de su capacidad para poseer un cuerpo inmortal. Pero en verdad, el emperador Tianwu entendió que en lugar de decir que poseía el cadáver inmortal del emperador humano, sería más preciso decir que el emperador humano lo eligió a través de milenios. El emperador humano no había muerto inmediatamente en su batalla con el emperador celestial, sino que sucumbió a sus heridas al regresar al mundo Tianyuan. Sabiendo que su muerte era inevitable, el emperador humano planeó el futuro, designando un nuevo heredero con el espejo Kunlun y haciendo modificaciones a su cuerpo inmortal antes del entierro. Incapaz de detener al emperador celestial, se aseguró de que, después de la muerte, su sucesor siguiera su camino, completara sus obras inconclusas y obstaculizara el resurgimiento del emperador celestial. El emperador Tianwu fue el sucesor elegido de las líneas temporales futuras en los diseños del emperador humano. El espejo Kunlun era el símbolo de esta herencia. Así, el emperador Tianwu pudo localizar místicamente la tumba de los inmortales en el mundo Tianyuan, poseer el cadáver inmortal del emperador humano, tal como estaba todo predeterminado. Ahora, Tianwu heredó no solo un cuerpo inmortal, sino también la comprensión del poder inmortal del emperador humano y fragmentos de las memorias del emperador humano. Esto resultó en que la destreza en combate del emperador Tianwu fuera virtualmente indistinguible de la del emperador humano, a pesar de ser una posesión. En efecto, emperador humano, siempre favoreciste las conspiraciones. Ni siquiera en la muerte descansas en paz. Sin embargo, todas las intrigas y conspiraciones se desvanecen ante el poder absoluto. El emperador celestial entendió todo, de repente cambió de dirección, moviéndose hacia Xingyue Avenli Venerate y los demás, su enorme mano se deslizó hacia abajo. Su Hie fue el primero en percatarse de la maniobra del emperador celestial. Interpuesto entre Tianwu y el emperador celestial, Su Hie no dudó. Naturalmente, se puso del lado del emperador Tianwu. ¡Corre! Ese tipo pretende arrebatarte tus tesoros inmortales. Su Hie gritó, advirtiendo a los pocos atónitos venerables celestiales del cruce del Dao. Guiyuan, Qiyan y Xingyue palidecieron, agarrando fuertemente sus tesoros inmortales antes de abandonar cualquier observación y huir instantáneamente. Aunque sus tesoros inmortales eran originalmente del emperador celestial, no tenían intención de devolverlos. Tontos. La ira del emperador celestial explotó al ver a los ladrones huir con sus armas, decidiendo matarlos inmediatamente. Sin embargo, en ese momento, el emperador Tianwu se interpuso en su camino, sonriendo levemente. Emperador celestial, desahogarte con unos pocos jóvenes disminuye tu estatura. Yo soy tu oponente. Las comisuras de la boca del emperador celestial se crisparon levemente, maldiciendo para sus adentros. Si tan solo pudiera recuperar el estandarte del caos, la espada asesina inmortal y el caldero supresor celestial, vería si podía derrotarlo. Si no fuera por la confianza del emperador Tianwu en el espejo Kunlun, no tendría ninguna oportunidad contra él. Involuntariamente, la mirada del emperador celestial se volvió hacia Su Hie, recordando que fue este chico quien le arrojó el espejo Kunlun al emperador Tianwu, llevándolo a esta situación. Mientras corría, Su Hie sintió un escalofrío inexplicablemente y miró hacia atrás para ver los ojos del emperador celestial mirándolo ferozmente. Capítulo 1504. A Su Hie le hormigueó la cabeza y maldijo por dentro. ¿Por qué el emperador celestial ignoraba al emperador Tianwu y lo tenía en la mira? Ahora que Su Hie le había prestado el espejo Kunlun a Tianwu, escapar no sería tan fácil. Morir. La mano gigante del emperador celestial se abrió de par en par, la enorme palma se extendió hacia los cielos, mientras la interminable ley del caos se retorcía y se hacía añicos, aparentemente con la intención de aplastar a Su Hie de un solo golpe. Sus métodos eran despiadados y despiadados. Mayor Lin Xiao, actúe rápidamente para reprimir al emperador celestial. Todo el cuerpo de Su Hie tembló, y rápidamente pasó junto a Lin Xiao y a Benli Venerate, gritando en voz alta. El venerado celestial Lin Xiao se sobresaltó. ¿Desde cuándo tenía tan buena relación con Su Hie? Al instante siguiente, sintiendo la intención asesina del emperador celestial tras él, Lin Xiao, el venerado celestial, finalmente reaccionó. Su rostro palideció al comprender que Su Hie había conspirado contra él. No, no tengo ninguna relación con él. Es mi enemigo.
El venerado celestial Lin Xiao se apresuró a explicar, pero fue inútil. El emperador celestial no tenía intención de detenerse, o quizás simplemente no le importaba si había un malentendido, al igual que a los humanos no les importa pisar hormigas al pasar, ni sus opiniones. Ante la renuencia y desesperación del venerado celestial Lin Xiao, la gigantesca palma del emperador celestial descendió y lo golpeó sólidamente. A pesar de que Lin Xiao celestial venerado desató todo su poder y el emperador celestial resultó gravemente herido, el ataque de un inmortal contra otros cultivadores seguía siendo un ataque de reducción dimensional. Con un solo golpe, el venerable celestial Lin Xiao fue convertido en polvo cósmico, su espíritu verdadero eternamente inmortal se extinguió como una vela apagada, perdiendo el último rastro de conciencia y conocimiento, sumergiéndose en la oscuridad eterna, convirtiéndose en el primer venerable celestial del cruce del Dao en caer en el lugar. En cambio, Su Jie no salió corriendo. Aprovechando la breve demora de Lin Xiao, el venerado celestial, se retiró de inmediato al lado del emperador Tianwu, quien era su mayor apoyo. No pudo escapar del emperador celestial. El emperador celestial atacó una segunda vez, decidido a eliminar a Su Jie por completo. Emperador celestial, no hay necesidad de intimidar a los débiles y pequeños. Te lo dije, soy tu oponente. La expresión del emperador Tianwu era tranquila, mientras la caótica luz inmortal del espejo Kunlun explotó repentinamente, bloqueando el ataque del emperador celestial y protegiendo a Su Jie. Anteriormente, no había intervenido cuando el emperador celestial atacó a Lin Xiao, el venerado celestial. Después de todo, Lin Xiao, el venerado celestial, no poseía el tesoro inmortal, y su muerte no le añadiría ninguna fuerza de combate real. Por supuesto, también podría ser que el emperador Tianwu le guardara rencor, dado que Lin Xiao, el venerado celestial, como señor común de la Tierra Santa de los Nueve Cielos, lo había perseguido en el pasado. El emperador Tianwu, quien también provenía de la Tierra Santa de los Nueve Cielos, había robado el espejo Kunlun de allí. Su Jie respiró aliviado. Por suerte, el emperador Tianwu era formidable. De lo contrario, escapar hoy habría sido imposible. Tianwu, puedes protegerlos por ahora, pero ¿podrás protegerlos para siempre? El emperador celestial resopló fríamente al ver que Guiyuan, Xingyue y Qi Yangyao huían del palacio celestial, y su mirada se volvió más fría. Mientras esté aquí, siéntete libre de intentarlo. El emperador Tianwu dijo esto, haciendo un gesto hacia Su Jie. Vete de aquí también, yo lo detendré. Al decir esto, Su Jie vio una puerta del vacío abrirse ante él, gracias a la capacidad de teletransportación del espejo Kunlun del tesoro inmortal. No solo Su Jie, sino también Guiyuan, Xingyue y Qi Yan, quienes también escapaban, encontraron una puerta del vacío abriéndose ante ellos. Su Jie sabía que era el emperador Tianwu quien organizaba su escape, por lo que no dudó y dio un paso adelante. Al mismo tiempo, Su Jie rezaba en silencio para que el emperador Tianwu ganara. De lo contrario, su espejo Kunlun no regresaría. Además, dada la naturaleza dominante del emperador celestial, Su Jie probablemente ya estaba en su lista de objetivos a eliminar. Si el emperador celestial ganaba, no habría lugar para Su Jie en este universo. Shua. La puerta del vacío se cerró y la figura de Su Jie atravesó interminables corrientes de estrellas, apareciendo en el otro extremo del universo. Incluso separados por una cantidad indeterminada de miles de millones de años luz, Su Jie podía sentir la agitación del río Tao proveniente del palacio celestial. Allí, la violenta batalla, el poder de la raíz del Dao chocando y el Ki inmortal Ongmen, iluminado con luz inmortal, destrozaban sistemas estelares. Era como si un vórtice se hubiera abierto en el río Tao, absorbiendo continuamente su poder. Las réplicas de la batalla inmortal devastaron los sistemas estelares en un radio de decenas de miles de millones de años luz. Considerar que la escala de expansión actual del universo es inferior a un diámetro de 100.000 millones de años luz demuestra lo increíblemente aterradora que es esta batalla inmortal. Este es el poder del inmortal. Su Jie murmuró para sí mismo. En ese nivel de batalla, olvídate de participar. Incluso las réplicas de la batalla podrían costar la vida. No es de extrañar que siempre digan que debajo de un inmortal, todos son hormigas. La brecha entre un inmortal y un venerable celestial del cruce del Dao es incluso mayor que la que existe entre un pequeño cultivador del reino Yunlin y el emperador Dongxu. Esta es una brecha a nivel de campo en el dominio del poder de la fuente. Finalmente escapé. El venerado celestial Qi Yan jadeó pesadamente, a su lado también estaban el venerado celestial Guiyuan y el venerado celestial Xingyue, quienes también habían sido transferidos por el espejo Kunlun.
Habían quedado aterrorizados bajo la mirada del emperador celestial, sobre todo al ver a Lin Xiao, el venerado celestial, aplastado como una hormiga y aniquilado instantáneamente por él. Su miedo llegó al límite y huyeron desesperados. Si no fuera por su renuencia a desprenderse del tesoro inmortal, tal vez lo habrían abandonado para salvarse. ¿Qué creéis, entre los dos quién ganará? El venerado celestial Xing Yue, habiendo calmado su corazón acelerado, preguntó en voz alta. Ojalá Tian Wu gane. Aunque hemos tenido conflictos con él en el pasado, ahora que se ha convertido en inmortal, puede que haya olvidado hace tiempo sus agravios pasados. De lo contrario, si el emperador celestial gana. Qi Yang se estremeció, sin atreverse a continuar con ese pensamiento. Si el emperador celestial gana, todos los presentes, todos ellos, estarían acabados. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 1505. Los tres tomaron el tesoro inmortal del emperador celestial y no lo devolvieron. Su Hye fue aún más lejos, proporcionando el espejo Kunlun al emperador Tianwu, dándole el capital para luchar contra el emperador celestial. Para el emperador celestial, estas acciones significaban que Su Hye y los demás estaban en el camino de su propia destrucción. Mientras el emperador celestial ganara, no perdonaría a Su Hye ni a los demás, y todos lo sabían muy bien. Maldita sea, ¿cómo sigue vivo el emperador celestial? Creí que había perecido junto con el emperador humano y la madre tierra. El rostro del venerado celestial de Guiyuan estaba sombrío, la serie de eventos inesperados en el palacio celestial llegó demasiado repentinamente. El emperador celestial, el inmortal más fuerte, no había caído, sino que estaba en el palacio celestial, durmiendo y curándose. El emperador humano murió, pero fue revivido a través de la posesión de Tianwu, e incluso participó en una feroz batalla con el emperador celestial. Los tiempos antiguos son demasiado lejanos, los registros son confusos. Si hubiéramos sabido que el emperador celestial estaba vivo, no habríamos entrado al palacio celestial por nada del mundo, y ahora hemos llamado su atención. Su Hye suspiró, luego sacó una hebra de luz inmortal Ongmen y una sonrisa apareció en su rostro. Afortunadamente, Su Hye no salió con las manos vacías de su entrada al palacio celestial. Esas hebras del Ki inmortal Ongmen, relacionadas con el secreto de la inmortalidad, merecían la pena. Su Hye intentó absorber esta hebra de Ki inmortal de Ongmen. En ese momento, el emperador Tianwu y el emperador celestial todavía estaban en una feroz batalla, y nadie podía garantizar que el emperador Tianwu finalmente saldría victorioso. Si el emperador celestial ganara la batalla, sin duda se convertiría en un cordero para ser sacrificado. La única esperanza residía en el Ki inmortal de Ongmen. Solo al convertirse en inmortal podría tener la confianza para enfrentar al emperador celestial. Y Su Hye no era el único que pensaba así. Los tres venerados celestiales Xing Yue también depositaban sus esperanzas en el Ki inmortal Ongmen. Sus ojos reflejaban entusiasmo, anhelando este valioso Ki inmortal Ongmen, y comenzaron a absorberlo espontáneamente. El Ki inmortal de Ongmen era intangible, como un reflejo brumoso de luz de luna, emitiendo un halo soñador y encantador. Cuando Su Hye intentó absorberlo, la hebra de Ki inmortal de Ongmen comenzó lentamente a permear el cuerpo de Su Hye. Auge. Como la explosión de una galaxia, el verdadero espíritu de Su Hye pareció dividirse en 2, luego en 4, luego en 8, dividiéndose continuamente y fusionándose en el río Tao. En ese momento, la perspectiva de Su Hye se elevó aún más. Con una vista aérea macro, vio todo el río Tao. El imponente río Tao rodeaba el universo, expandiéndose a cada instante años luz hacia el exterior. Pero esta expansión del universo, podría decirse, era la expansión del río Tao. Fue precisamente la continua extensión de las aguas del río Tao lo que proporcionó un apoyo constante al universo en constante expansión. En comparación con la antigüedad, el universo se había expandido significativamente. Las guerras inmortales que estallaron en la antigüedad probablemente devastaron y dañaron severamente este universo. Los efectos sobre la energía espiritual y otros recursos de cultivo persisten hasta el día de hoy, lo que explica la significativa disminución tanto en el número como en la calidad de los cultivadores desde la batalla en el Palacio Celestial. Con su mente acelerada, Su Hye descubrió que sus pensamientos se volvían increíblemente poderosos mientras observaba las verdades del universo desde un dominio macro. Vio las leyes fundamentales contenidas en el río Tao, los fundamentos del Tao, comprendiendo las reglas de funcionamiento del mundo, los 10.000 caminos del caos, pareciendo comprender y analizar todo locamente. Especialmente los 10.000 caminos del caos arraigados en el río Tao, que se fusionaron entre sí, evolucionando en flujos de ki caóticos, formando así el río Tao.
Además, Sujie miró a través de los fenómenos para llegar a la esencia, viendo la tenue existencia del origen primordial dentro del río Tao, con hojas, raíces y troncos de árboles, como si pavimentaran el lecho del río Tao, apoyando su existencia. En ese momento, Sujie estableció muchas conexiones. En el universo primordial, donde no existía el concepto del tiempo, el árbol inmortal Ongmen no pudo soportar la presión del vasto universo en expansión, lo que provocó que su tronco se rompiera y colapsara, provocando la fragmentación del universo primordial. Debido a la muerte del árbol inmortal Ongmen, el origen primordial se dispersó por todo el universo, transformándose en el ilimitado río Tao, permitiendo así que el universo diera origen a las leyes del caos, otorgando nueva vida a partir de la destrucción del universo primordial, reforzándolo en su lugar. El ki inmortal Ongmen que Sujie estaba absorbiendo se transformó a partir del poder del origen primordial del árbol inmortal Ongmen, compartiendo la misma fuente que el árbol inmortal Ongmen. Esto también explica por qué, en el río Tao, los inmortales podían cortar el ki inmortal de Ongmen e integrarlo en el poder de la raíz del Dao, usándolo como su fuerza más poderosa contra los enemigos. En esencia, el río Tao es en lo que se convirtió el árbol inmortal Ongmen después de su muerte, el ki inmortal Ongmen es parte de él, que inevitablemente se puede obtener del río Tao. La iluminación amaneció en el corazón de Sujie. Para que un cultivador se vuelva inmortal y logre el salto final del venerable celestial del cruce del Dao, debe comprender los 10.000 caminos del caos, integrarlos en su ley de la fuente raíz del Tao, separarla del río Tao y formar un pequeño río Tao independiente con su propio sistema, o puede ser visto como un afluente del río Tao, un pequeño universo de evolución natural. Si el actual río Tao es en lo que se transformó el árbol inmortal Ongmen, entonces volverse inmortal requiere forjar el propio camino. Seguir lo común es seguir siendo mortal, oponerse es volverse inmortal. Las palabras del emperador Tianwu resonaron en la mente de Sujie. Los cultivadores solo pueden crecer a lo largo del río Tao, pero los inmortales pueden viajar en contra de él, creando su propio camino y, eventualmente, volviéndose más anchos que el río Tao. El árbol inmortal Ongmen es como los árboles de la naturaleza. Si caminas a lo largo del río Tao, no importa cuán lejos vayas, solo eres ramas y hojas del árbol inmortal Ongmen, incapaces de superar al árbol mismo. Pero si decides aislarte, cortando tus lazos con el árbol inmortal Ongmen, como un sauce, un roble, una gardenia o un pino arak, tomando raíces a partir de esquejes, entonces un día, puedes crecer más alto que el árbol padre. Ser inmortal no se trata solo de un cambio de fuerza. En esencia, cada inmortal puede ser visto como un pequeño árbol inmortal Ongmen, con potencial ilimitado para el crecimiento futuro. La comprensión de este concepto ocurre en un instante, y Sujie finalmente comienza a actuar, intentando comprender e integrar los 10.000 caminos del caos. Los 10.000 caminos del caos son una noción virtual, que representa aquellas leyes fundamentales del caos dentro del río Tao, similares a los teoremas matemáticos inmutables del universo, como el más conocido teorema de Pitágoras, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Estas leyes de los 10.000 caminos del caos son como esos teoremas matemáticos, establecidos para siempre dentro del río Tao. Los humanos usan las matemáticas para comprender el mundo, mientras que los inmortales usan las leyes de los 10.000 caminos del caos como herramientas para calcular, deducir y analizar, lo que les ayuda a comprender la esencia del río Tao y el origen primordial. Solo aprendiendo primero a imitar se puede destacar. No es realista esperar que alguien que no esté familiarizado con el río Tao cree un pequeño río Tao separado después de realizar un corte. De la misma manera que no se puede esperar que un estudiante de primaria resuelva una conjetura matemática de talla mundial. En ese momento, los pensamientos de Sujie se expandieron, comprendiendo continuamente los 10.000 caminos del caos, usando estas herramientas para ayudar a comprender el origen primordial. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, ya que el camino de Sujie no fue fácil. El emperador celestial, el emperador humano y la madre tierra, nacidos en los tiempos antiguos, probablemente vinieron de la misma fuente que el árbol inmortal Ongmen, que dio frutos como el árbol inmortal Ongmen, lo que facilitó su rápida comprensión de los 10.000 caminos del caos y logró la inmortalidad poco después de nacer. Sin embargo, a un cultivador como Sujie le resultó mucho más difícil comprenderlo, incluso con la ayuda del ki inmortal Ongmen, solo entendía unas pocas docenas de leyes básicas del caos, meras gotas en el océano en comparación con la inmensidad de las leyes fundamentales. Una vez que el ki inmortal de Ongmen fue digerido completamente, Sujie abrió los ojos, su mirada brillante con espíritu, mirar este universo una vez más era completamente diferente a antes.
Sujie vio las venas del universo, vio el crecimiento de la respiración del universo, vio la verdad del funcionamiento del universo, e incluso si solo rascaba la superficie, era intrínsecamente diferente del pasado. Anteriormente, el universo que Sujie veía era como el colorido mundo que ven animales como perros y gatos, con una monotonía de negro, blanco y gris. Mientras que, a ojos humanos, las flores florecientes son multicolores, los árboles frondosos son verdes, el vasto cielo es azul y el mundo es de colores brillantes. Esta verdadera comprensión del mundo, aunque no mejoró significativamente el poder de combate de Sujie, fue crucial. Solo al ver el mundo verdadero, Sujie pudo recorrer su propio camino inmortal. Capítulo 1506. Cuando la primera brizna de ki inmortal de Ongmen se consumió por completo, Sujie emergió lentamente de la misteriosa sensación de contemplar el río Tao, como si todo lo que acababa de ocurrir fuera simplemente un sueño. Sin embargo, la comprensión genuina de los 10.000 caminos del caos y la comprensión cada vez más profunda del mundo le dijeron a Sujie claramente a través de todos los sentidos que todo era real e inconfundible. Cuando todos se separaron, Sujie miró a los demás una vez más. Qi-Yan, Gui-Yuan y Xing-Yue, los tres venerables celestiales, todavía estaban inmersos en el cultivo, absorbiendo también el ki inmortal de Ongmen. Después de pensarlo un poco, Sujie abandonó temporalmente la idea de competir por el ki inmortal Ongmen y extrajo otra pizca para centrarse en su propio cultivo. Cuando una nueva brizna de ki inmortal de Ongmen fue absorbida, los 10.000 caminos del caos rugieron dentro de su mente, y Sujie comprendió la verdad perpetua del río Tao, transformándose en su propio entendimiento. El tiempo en esta forma de cultivo pasó rápidamente. Sin darnos cuenta, 100 años transcurrieron en silencio. Los 10.000 caminos del caos son vastos e infinitos, y cuanto más comprende uno, más perplejo se vuelve, lo que lleva a un mayor gasto de tiempo. Sujie envidiaba las historias de los inmortales de Tiandi, quienes una vez comprendieron rápidamente los 10.000 caminos del caos y ascendieron a la inmortalidad en poco tiempo, pero esto no era algo que él pudiera emular. Ellos, al ser frutos de la misma fuente que el árbol inmortal Ongmen, comprendían los 10.000 caminos del caos con la misma facilidad con la que comían o bebían. Cuando se consumió la última brizna de ki inmortal de Ongmen, Sujie despertó una vez más de su cultivo. Todo alrededor estaba vacío. Gui-Yuan, Qi-Yan y Xing-Yue se habían ido de manera intermitente durante el siglo desde que su suministro de ki inmortal Ongmen era mínimo y se había agotado hacía mucho tiempo. Tranquilizándose, Sujie miró a lo lejos, hacia el palacio celestial Xinge, donde la batalla aún continuaba. Tiandi y Tianwu llevaban 100 años luchando, y la lucha aún no había terminado. Sujie se había acercado una vez durante su cultivo, encontrando ese campo de batalla transformado en un agujero negro puro, con una luz inmortal infinita surgiendo en su interior, borrando todo lo que se aventurara dentro. A través de la luz inmortal del agujero negro, se podían ver vagamente dos figuras opuestas entre sí, paradas en un punto muerto dentro del agujero negro, formando un extraño equilibrio. El choque entre estos dos inmortales había superado el ámbito de comprensión de Sujie, dejándolo incapaz de participar. Sin convertirse en un inmortal, uno no es más que una hormiga, sin siquiera la capacidad de participar. Sujie suspiró, con un movimiento de su gran mano, y volutas de flujo ki caótico comenzaron a desprenderse del desgarrado río Tao. Con la tez ligeramente pálida, Sujie apretó los dientes y perseveró. Con el paso del tiempo, una tenue brizna de ki inmortal de Ongmen, como una luciérnaga, emergió gradualmente del río Tao. Esta brizna de ki inmortal Ongmen, comparada con el ki inmortal Ongmen desprendido por los verdaderos inmortales, era menos de un percentil en energía y calidad, pero fue la mayor cosecha de Sujie al comprender los 10.000 caminos del caos. Los 10.000 caminos del caos son una herramienta para comprender el mundo, o más bien, la doctrina para comprender el árbol inmortal Ongmen, mientras que el ki inmortal Ongmen es un producto derivado del árbol inmortal. Aunque el conocimiento de Sujie sobre los 10.000 caminos del caos aún era escaso y fragmentado, ya podía usar esta herramienta para extraer el ki inmortal Ongmen contenido en el río Tao para su propio beneficio. Si bien su eficiencia no se comparaba con la de los inmortales, fue un avance significativo. Por lo menos, Sujie podría usar el ki inmortal Ongmen que excavó y separó para continuar comprendiendo los 10.000 caminos del caos y seguir el camino de la inmortalidad, ya no restringido por las restricciones del ki inmortal Ongmen, atrapado para siempre en el reino del cruce, incapaz de ver el camino distante hacia adelante. Con una leve sonrisa, Sujie se sintió muy satisfecho con su capacidad para extraer el ki inmortal de Ongmen.
Pero aunque tengo este ki inmortal Ongmen, comprender los 10.000 caminos del caos aún requerirá mucho más. Debo forjar mi propio camino. Sugie murmuró para sí mismo, sus ojos brillando intensamente. En la última década, la comprensión de Sugie de los 10.000 caminos del caos apenas había comenzado. Los 10.000 caminos del caos eran demasiado vastos. 10.000 es solo una cifra figurativa, y la cifra real la supera con creces. Las leyes caóticas fundamentales que Sugie había comprendido apenas superaban el millar, y para comprenderlas por completo, era necesario tomar atajos. Con este pensamiento en mente, Sugie recobró su estado mental y se giró para volar hacia Estrella Azul. Sin el espejo Kunlun para viajar rápidamente, Sugie solo podía caminar a lo largo del río Tao. De lo contrario, incluso viajando más rápido que la luz, recorrer varios miles de millones de años luz sería una hazaña imposible. Las caóticas leyes del espacio-tiempo del río Tao podrían acortar las distancias del mundo real, y Sugie pasó más de un mes para finalmente ingresar a la región del sistema solar. Golpe fuerte. Un destello de luz en el río Tao y Sugie apareció en la luna. Habían pasado 100 años y la luna había cambiado dramáticamente. Altas torres de metal se extienden por el paisaje, con numerosas lanzaderas serpenteando entre ellas, muchas de ellas marcadas con el logotipo único del grupo Gieke. Y no muy lejos, en la estrella azul, había árboles del tesoro por todas partes, campos de raíces espirituales de ganoderma inmortal y pabellones de palacio que salpicaban el paisaje, donde residían muchos trascendentes. En planetas más distantes como Marte y Venus, en el espacio exterior de estos cuerpos celestes que Sugie una vez transformó con sangre inmortal para generar vida, los puertos estelares de naves nodrizas espaciales los rodeaban, con enormes acorazados interestelares, algunos de hasta miles de metros de largo, anclados allí. En las superficies de estos planetas, numerosos mechas parecidos a grandes arañas navegaban por montañas y bosques, participando en exploraciones de investigación científica, y otros mechas araña, construidos sobre chasis similares pero con diferentes propósitos, llevaban a cabo operaciones mineras y producción industrial en varios lugares de los planetas. Ya fueran las naves de guerra interestelares, los puertos nodriza o las bases industriales planetarias y las instalaciones de investigación, casi todas lucían el logotipo del grupo Gieke. Todo el sistema solar estaba repleto de rastros de actividad del grupo Gieke. Capítulo 1507. Es evidente que, incluso después de tantos años de la partida de Sugie, el desarrollo del grupo Gieke no se estancó a causa de su partida. Al contrario, continuó avanzando significativamente, con avances tecnológicos que propiciaron los viajes interestelares y la colonización espacial. En cuanto a cómo se logró esto, aunque Sugie se fue, de hecho, dejó a algunos de sus colaboradores más cercanos en la luna. En silencio, Sugie apareció con un atuendo antiguo en una calle metálica de la ciudad sobre la superficie de la luna. Vengan todos, vengan a verlo. El último modelo de chips biointeligentes B12i con integración humana, a la venta, producido por el grupo Gieke. Solo 50,000 monedas dragón. No se arrepentirán, y no los engañaremos. Solo 50,000 monedas dragón para una transformación cerebral completa y convertirse en Superman ahora mismo. Sugie apareció en una calle que parecía un mercado de artículos de segunda mano, donde los vendedores gritaban para vender sus productos, mientras que vehículos voladores ocasionalmente volaban sobre sus cabezas. La calle estaba abarrotada, y al observar más de cerca, muchas personas mostraban signos de modificación humana. Algunos se habían reemplazado los brazos con prótesis rellenas de sangre robusta de insecto, y sus huesos estaban forjados con metales especiales. Otros habían sustituido un ojo por un ojo compuesto similar al de un insecto, que giraba para observar con una visión amplia y clara. Algunos habían reemplazado sus órganos internos y piel, con cuernos en la cabeza y cola en la espalda. A primera vista, parecía como si uno hubiera entrado en otro mundo. Estas modificaciones corporales tenían similitudes con las alteraciones del camino demonio con las que Sugie estaba familiarizado, pero se integraron con biotecnología, formando un sistema único de estrella azul. Hermano, ¿quieres comprar una pieza? El chip inteligente B12i de Gieke Group, con una velocidad máxima de operación de hasta 3499 GHz, disponible ahora por solo 50,000 Dragon Coins, incluyendo un servicio de implantación de chip gratuito, garantizado seguro y eficiente. Un vendedor calvo notó el atuendo de Sugie, sus ojos se iluminaron mientras promocionaba con entusiasmo su producto. Sugie se rió entre dientes y preguntó, ¿para qué sirve este chip inteligente? En efecto, una oveja gorda de Blue Star.
Al oír esto, el vendedor calvo sonrió de alegría y exclamó: un chip inteligente para el cerebro humano, como su nombre indica, es un producto que se implanta en el cerebro humano para facilitar los procesos cognitivos. Con solo uno, se puede tener el procesamiento de alta eficiencia de una computadora, ya sea en combate o en la vida real. Es un elemento esencial en cualquier hogar. El chip también almacena diversos datos extraterrestres conocidos, lo que lo hace especialmente práctico durante la exploración extraterrestre. Tras soltar un montón de palabras, el vendedor calvo sonrió y le entregó el chip del tamaño de un grano de arroz a Sujie. Al ver el interés de Sujie, se mordió el labio y dijo: hermano, considerando nuestro destino, el chip B12i, cuyo precio original era de 50.000 monedas dragón, te hago un 5% de descuento y lo vendo a precio de coste. Solo 47.500 monedas dragón y es tuyo. Sin ánimo de lucro, solo para hacerte amigo. Croissant, estás engañando a la gente otra vez. Justo cuando el vendedor calvo estaba sonriendo, se oyó una voz cercana. Una joven con un vestido verde se acercó con las manos en las caderas y una sonrisa fría. Estos chips B12i son productos obsoletos, desechados por el grupo GIEK hace 20 años, con un precio de unos pocos miles de monedas dragón. ¿Cómo se atreven a venderlos por decenas de miles? La reputación de nuestra ciudad comercial de Geno está siendo destruida por comerciantes sin escrúpulos como ustedes. El rostro del vendedor calvo se oscureció al ver a la chica vestida de verde. Miao Xiaofen, deja de entrometerte. HMPH, soy un agente de la ley de la ciudad comercial de Geno. No soporto verlos, estafadores, engañando y estafando. Si no están convencidos, no duden en presentar una queja en mi contra. La niña llamada Miao Xiaofen resopló levemente, completamente imperturbable ante las palabras del vendedor. El vendedor calvo estaba frustrado y murmuró enojado: qué suerte la mía encontrarme contigo, la joven dama de la familia Miao. Admitiré mi pérdida, ¿de acuerdo? En cuanto a presentar una queja, qué broma. La familia Miao tiene un poder considerable en el grupo GIEK, y el bisabuelo de Miao Xiaofen, Miao Lun, es el comandante en jefe de la primera flota del grupo GIEK. Ni en 100 años se atrevería a quejarse. Miao Xiaofen frunció los labios con aire de suficiencia y luego giró la cabeza para mirar a Sujie, concentrándose intensamente en su rostro. Eres un turista de Blue Star, ¿verdad? No estás muy acostumbrado a estos nuevos productos tecnológicos. La mayoría de los vendedores aquí son exploradores interestelares despreocupados. Tratan principalmente con productos de segunda mano obsoletos del grupo GIEK, algunos incluso rescatados de cadáveres, difíciles de determinar si son auténticos o falsos. Si de verdad quieres comprar un chip, ve a una tienda autorizada. Sujie miró a Miao Xiaofen con gran interés, sintiendo un linaje familiar en la chica que tenía delante. Entonces, ella es descendiente de un conocido del pasado. Sujie se dio cuenta de que percibía la ascendencia de Miao Lun en ella. Cuando Miao Lun se convirtió en un guerrero genético de segunda generación, se fusionó con la sangre de Sujie. Incluso después de varias generaciones, Sujie la reconoció de un vistazo. ¿Cómo supiste que soy de Blue Star? Sujie no lo señaló, sino que preguntó con una sonrisa. Miao Xiaofen puso los ojos en blanco y dijo: hasta un tonto podría verlo. La Luna es una zona tecnológica, habitada principalmente por nuevos humanos nacidos en otros planetas. Solo quienes han vivido mucho tiempo en la estrella azul aún usan ropas tan antiguas, sin mostrar signos de modificaciones genéticas o biológicas. En cuanto al por qué, es una larga historia. Hace 85 años, para proteger el entorno de energía espiritual de Estrella Azul y mantener el funcionamiento normal del sistema trascendente, se reubicaron grandes industrias tecnológicas en las afueras de Estrella Azul. Desde entonces, Estrella Azul se ha convertido en un bastión para los trascendentes, quienes menosprecian nuestras modificaciones corporales basadas en la tecnología y rechazan nuestro desarrollo tecnológico. Capítulo 1508. También dicen que, para mantener la mentalidad de cultivación, debemos eliminar nuestros productos tecnológicos y anuncios para que los trascendentes no descuiden la cultivación para la modificación humana. Como resultado, la gente de Estrella Azul está muy atrasada en los últimos avances tecnológicos, y cuando viajan por primera vez, son fácilmente engañados, considerados ovejas gordas y adineradas ante los ojos de los nuevos humanos. Honestamente, si no fuera por el jefe ejecutivo humano Liu Yinglin, quien mantenía la situación, nuestros nuevos humanos y la gente de la Estrella Azul ya habrían entrado en guerra.
En el momento más crítico, las tres principales flotas espaciales de nuestros nuevos humanos y los principales expertos entre los trascendentes de la Estrella Azul se encontraban en un impasse de guerra fría en la Luna. Una pequeña chispa habría sumido a la humanidad en un torbellino de guerra interminable. Miao Xiaofen es bastante habladora por naturaleza, al ver que Su Jie escuchaba atentamente, decidió darle una lección de historia detallada. Y entonces, ¿por qué la guerra no estalló más tarde? Más tarde, según oí, y te lo susurro, no lo digas a nadie, de mi bisabuelo, aparecieron una mujer y un ciempiés gigante. Ese ciempiés era incluso más grande que la Estrella Azul, y la mujer era más fría que el cero absoluto. Cuenta la leyenda que estos eran dioses que se encontraban en dimensiones superiores, con el poder de destruirlo todo, y que evitaron el estallido de la guerra. Mi bisabuelo dijo que si no fuera por esta mujer y el ciempiés, a menos que apareciera el líder supremo, que desapareció durante un siglo como está escrito en los libros de historia, el grupo Jieke ya se habría desmoronado y destrozado por conflictos internos. Miao Xiaofen se detuvo, observando a Su Jie a ambos lados y finalmente no pudo evitar preguntar. Hablando de eso, señor turista, se parece bastante al líder supremo de los libros de historia. Cuanto más lo miro, más me recuerda. Si se dedica a la actuación e interpreta el papel del líder supremo de Jieke, sería una gran oportunidad. Se haría famoso. Jaja. A Su Jie le pareció divertido, le dio una palmadita en el hombro a Miao Xiaofen y se rió. Tu bisabuelo Miao Lun es frío por naturaleza, y tú no heredaste su personalidad, lo cual es bueno. Por cierto, cuéntale a tu bisabuelo lo que ha hecho en el grupo Jieke. Lo he visto todo, pídele que venga a verme. Dicho esto, Su Jie se giró y se fusionó con la multitud. Oye, señor turista, ¿cómo supo el nombre de mi bisabuelo? Miao Xiaofen se quedó un poco atónita al ver a Su Jie alejarse sin palabras. Su bisabuelo era el comandante de la primera flota, y ahora alguien se atreve a exigirle que se reúna con él. ¿No te da miedo? No me llamo señor turista, recuerda esto, mi nombre es Su Jie, el Jie del grupo Jieke. La voz de Su Jie llegó desde lejos, dejando a Miao Xiaofen aturdida. Su expresión cambió rápidamente, boquiabierta. Su Jie, ¿no es ese el nombre del líder supremo? Al ver la figura desaparecer quién sabe cuándo, Miao Xiaofen tembló por todas partes y un pensamiento inimaginable surgió en su mente. Según los registros históricos, el nombre completo de Jieke Group es Jie Technology Group, llamado así por el gran líder supremo. ¿Podría ser que ese sea el verdadero líder supremo? Miao Xiaofen estaba completamente atónita, ese rostro parecido al del líder supremo, esa aura única, e incluso la forma en que hablaba de su bisabuelo hacían temblar el delicado cuerpo de Miao Xiaofen, lleno de absurdo como si se encontrara con una figura histórica legendaria, junto con emoción y anticipación. Como Su Jie ya había llegado lejos, apareció en el espacio exterior, su sentido divino se extendió imprudentemente, como una señal que declaraba su regreso. Cuando el sentido divino los invadió, cada trascendente sintió que su cuerpo temblaba, como si se enfrentara a un venerable celestial incognoscible, inconmensurable e invisible, temiendo desde lo más profundo de sus huesos. Sin embargo, para algunas entidades, este sentido divino pasajero despertó excitación en su interior. En la luna, una silueta con un vestido de novia rojo emergió del núcleo, elevándose hacia el cielo. En las profundidades del mar de Estrella Azul, un gigantesco y feroz ciempiés volador irrumpió en la superficie del océano, rugiendo hacia el cielo. Una por una, las figuras se acercaron rápidamente para saludar a Su Jie. Capítulo 1509. Marido. Una figura elegante apareció frente a Su Jie, su forma impresionante y un par de ojos otoñales llenos de anhelo, miraban fijamente a Su Jie. Querido mío, ¿cuánto tiempo sin verte? Su Jie tomó la iniciativa de abrir los brazos y abrazar a An Ruyan. Ha pasado tanto tiempo. Si lo hubiera sabido, te habría acompañado en ese entonces. An Ruyan abrazó a Su Jie con fuerza, como si nunca quisiera separarse de él nunca más. Casi inmediatamente después de An Ruyan, varias figuras llegaron una tras otra. Nin Xinyue, Nin Yunirin, Qin Yusan, Liu Yingying. Su Jie, idiota. ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Rompiste tu promesa. Nin Xinyue corrió hacia ella, sus ojos ya estaban llorosos antes de que pudiera hablar, las lágrimas se deslizaban por sus delicadas mejillas y golpeó sus pequeños puños contra el pecho de Su Jie. Marido. Liu Yingying también se emocionó, abrazó uno de los brazos de Su Jie y le mordió el hombro con ira. 135 años en total. ¿Sabes cómo viví esos años? Lo siento, surgió algo. Su Jie besó a Nin Xinyue y Liu Yingying en la frente, luego volvió su mirada hacia Nin Yunjing y Qin Yusan.
Bienvenido a casa. Ning Yunying asintió levemente, no tan emocionada como su hermana, pero sus ojos delataron sus sentimientos. Marido. Qin Yu-sang dio un paso adelante y agarró la gran mano de Sujie, con los ojos llenos de alegría. Esta separación de un siglo fue muy larga para las mujeres de Sujie. He estado pensando en todos ustedes durante este último siglo, y para volver antes, practiqué sin descanso. Parece que ustedes tampoco han perdido el tiempo. Todos han mejorado mucho. Sujie observó a las mujeres y notó sus cambios. Ahora también soy el emperador Dongxu. Ning Xinyue levantó la barbilla con orgullo, como si esperara que Sujie dijera esas palabras. Ella y Qin Yu-sang habían ascendido al rango de emperador Dongxu y eran fuertes entre ellos. Este ritmo de cultivo fue asombroso para ellos. Solo estoy en el reino de la mansión púrpura. Las mejillas de Liu Yingying se sonrojaron levemente, sintiéndose un poco avergonzada. Su actitud para el cultivo era pobre, y su ascenso al reino de la mansión púrpura dependía de la acumulación de recursos. Cruzando el reino. Han Ruyan habló con calma. Con la sangre inmortal y la lanza de la reencarnación que le había otorgado Sujie, había pasado el último siglo desprendiendo los patrones divinos Tao del río Tao, completando la transformación del espíritu verdadero. Soy el mismo. Ning Yunying continuó explicando. Fue la primera prodigio del mundo Tianyuan, después de Sujie. Durante el siglo pasado, con la ayuda de la sangre inmortal y después de que Han Ruyan se convirtiera en venerable celestial del Dao transversal, Ning Yunying recibió la lanza de la reencarnación para refinar los patrones divinos del Tao. Ahora, ha completado el salto más crucial y ascendido hasta convertirse en venerable celestial del Dao transversal. No somos solo nosotros. Xiao Qian y Xiao Nian también han avanzado al reino del cruce. Han Ruyan continuó, proporcionándole buenas noticias a Sujie. Mientras hablaban, una luz de arco iris voló sobre ellos. Zumbido. La luz del arco iris se transformó en la figura encogida de un 100 pies de 1000 manos, volando instantáneamente al hombro de Sujie, piando alegremente y con un poco de agravio, como un cachorro perdido hace mucho tiempo que ve a su dueño. Desde que Sujie cultivó el 100 pies de 1000 manos para convertirlo en su insecto venenoso ligado a la vida, nunca se había separado de él por tanto tiempo. Un siglo puede no ser nada para una criatura poderosa, que a menudo transcurre durante un solo retiro de cultivo aislado, pero para el 100 pies de 1000 manos, estar separado de Sujie durante tanto tiempo lo hacía sentir un anhelo incontrolable. Ver a Sujie ahora lo llenaba de emoción. Chirrido. El gusano anual también levantó la cabeza del 100 pies de 1000 manos, llamando 2 veces a Sujie, sus pequeños ojos parecidos al sésamo lo miraban con curiosidad, como si descubriera algo bueno en Sujie. Sujie frotó el 100 pies de 1000 manos y la tiña anual, sonriendo. Mira lo que te he traído. Dicho esto, Sujie abrió la palma de su mano, liberando hebras de ki inmortal Ongmen. En el momento en que apareció el ki inmortal de Ongmen, Han Ruyan se estremeció levemente, la mirada de Ning Yunying se agudizó y el 100 pies de 1000 manos y el gusano anular anual se inclinaron con ojos anhelantes. Por el contrario, Ning Xinyue, Liu Yingying y Qin Yu-sang mostraron poca reacción al ki inmortal de Ongmen. Solo aquellos en el reino del cruce podían sentir levemente la inmensa energía contenida dentro del ki inmortal de Ongmen. ¿Es esta tu cosecha de este viaje? Han Ruyan extendió la mano para tocar el ki inmortal de Ongmen, pero inmediatamente se apartó, sintiendo una sensación de asombro e ilusión, como si estuviera pasando por alto el Tao. Sí, esta vez gané mucho. Está relacionado con volverme inmortal. Sujie asintió y comenzó a contar sus hazañas del viaje. Al escuchar las aventuras de Sujie en el Palacio Celestial, Ning Xinyue y Liu Yingying con frecuencia se quedaron sin aliento, especialmente cuando se enteraron del resurgimiento del Emperador Celestial, sus ojos brillantes se abrieron en estado de shock. Cuando todo estuvo dicho, Ning Xinyue tocó con entusiasmo a Sujie, incapaz de esperar. Sujie, ¿estás a punto de convertirte en inmortal? No te ves diferente a nosotros. Ning Yunying frunció el ceño a su hermana y le golpeó la cabeza. ¿No es que te hayas vuelto inmortal? ¿Por qué estás tan emocionada? HMPH, Sujie es mi esposo. Si él se vuelve inmortal, es prácticamente como si yo también lo fuera. Ning Xinyue infló sus mejillas con enojo, a pesar de que se había convertido en el emperador Dongxu, todavía era la hermana traviesa a los ojos de Ning Yunying. Convertirme en inmortal todavía es difícil para mí, pero verlos a todos me da la confianza para lograrlo. La mirada de Sujie recorrió a Han Ruyan, el 100 pies de 1000 manos y la tiña anual. Estos seres del nivel del reino del cruce le dieron a Sujie nuevas ideas para alcanzar la inmortalidad. Capítulo 1510. Lo daré todo.
Anruyan asintió con firmeza. El cien pies de mil manos también levantó la parte superior de su cuerpo desafiante, agitando los zarcillos de su cabeza para demostrar que estaba preparado para la tarea. Bien. Sugie sonrió, mirando hacia el palacio celestial, sabiendo que solo volviéndose inmortal podría tener la capacidad de participar en todo. 10 días después. Dentro del sol, Sugie estaba sentado con las piernas cruzadas y chips biológicos electrónicos de la última investigación del grupo GIE que flotaban frente a él. Su sentido divino los examinó, revelando sus estructuras microscópicas, a nivel nano. A su regreso a Blue Star, durante una caminata por la luna, los chips biológicos electrónicos le dieron a Sugie una dirección completamente nueva. Para Sugie en este momento, el mayor desafío para volverse inmortal es comprender los 10.000 caminos del caos. Los 10.000 caminos del caos son como fórmulas de teoremas universales que requieren inmensos cálculos. Incluso con la ayuda del ki inmortal de Ongmen, Sugie comprendió que no era tan simple como el emperador celestial y el emperador humano, quienes estaban innatamente alineados con el árbol inmortal de Ongmen. La comprensión de los 10.000 caminos del caos dependía completamente de la propia percepción de Sugie, lo que hacía que este camino fuera increíblemente difícil y posiblemente nunca exitoso. Así, Sugie planeó encontrar otra manera. Como su intuición le falló, se basaría en la computación pura para descifrarla mediante un inmenso poder de cálculo. Al igual que cuando se utiliza la enumeración en matemáticas, con suficiente fuerza computacional, eventualmente se puede encontrar la respuesta correcta. Como miembro de la Estrella Azul, los métodos tecnológicos son parte integral de la esencia de Sugie. Nunca sigue el camino convencional. Mientras funcione, usará cualquier medio necesario. Con un movimiento de su mano, todos los chips biológicos se convirtieron en polvo mientras Sugie se levantaba lentamente, su mirada penetrando el vacío para ver el espacio Dao celestial del sol. Este era un espacio lleno y repleto de lava roja fundida, como un mar de llamas interminable, vasto y majestuoso como si pudiera destruirlo todo. Por supuesto, para un venerable celestial del cruce del Dao, tal Dao celestial no es nada. Sugie presionó una brizna de ki inmortal Ongmen en él. Auge. Como una piedra arrojada a un lago en calma, el espacio Dao celestial estalló en enormes olas, columnas de fuego celestial elevándose hacia el cielo. Esta hebra de ki inmortal de Ongmen llevaba el aura de Sugie, comenzando a transformar rápidamente este espacio Dao celestial, integrando el espíritu verdadero de Sugie para acelerar aún más la transformación. Dentro del espacio Dao celestial solar, el ki inmortal Ongmen se condensó y flotó continuamente, como una super máquina de litografía que talla patrones en las profundidades del mar de fuego. Una mirada más cercana mostró que todos estos patrones estaban formados por patrones divinos del Tao, ensamblados en un mapa de matriz integrado, preciso y complejo. Si se ampliara para ver todo el espacio Dao celestial desde arriba, revelaría un mar ardiente como si se estuviera fabricando un circuito integrado, con miles de millones de circuitos modelo inscritos en su interior. El plan de Sugie no era crear una computadora biológica, fotónica o cuántica, ya que sus vastos cálculos resultaron insuficientes para simular los 10.000 caminos del caos. Su lógica subyacente simplemente se quedó corta. Lo que Sugie realmente buscaba era una computadora Dao celestial nacida de una combinación de métodos de cultivo y conocimiento tecnológico, desarrollado personalmente por él. Nada posee mayor poder computacional que el Dao celestial, que puede generar vida en el desolado entorno cósmico. El nacimiento de una vida, incluso del organismo unicelular más simple, es similar a un tornado que arrasa un depósito de chatarra, dejando tras de sí un Boeing 747 perfectamente formado entre los escombros dispersos. Además, el Dao celestial tiene sus raíces en los cuerpos celestiales, los innumerables seres de este universo engendrados por el árbol inmortal Ongmen se pueden deducir del propio Dao celestial, conocido como los 10.000 caminos del caos. En esencia, estos cuerpos celestes pueden verse como células diseminadas después de la desaparición del árbol inmortal Ongmen, realizando ingeniería inversa de los 10.000 caminos del caos del árbol inmortal Ongmen a partir de ellos, de forma muy similar a la clonación de un humano a través de sus células, un plano metafórico de los planes de Sugie. Mientras reflexionaba, el espacio Dao solar celestial continuó transformándose, más runas se grabaron en su superficie, formando una apariencia de integración de circuito de múltiples capas. Una vez que se inscribió el patrón final, todo el espacio Dao celestial sufrió un cambio de imagen completo. Activar. Sugie invocó un hechizo, causando que el espacio Dao celestial vibrara, corrientes de luz fluyeran entre las runas e innumerables plantillas de circuitos brillaran como estrellas florecientes.
Sujie lo abrió y se sintió con la mente clara, acelerada una fracción de segundo mientras sus pensamientos corrían. Su mirada se posó en el río Tao, una brizna de ki inmortal Ongmen absorbida por él, mientras intentaba una exploración inicial. Numerosas leyes del caos se manifestaron y desaparecieron ante Sujie, su mente procesándolas rápidamente, con los símbolos dentro del espacio solar celestial Dao todos brillando como una computadora precisa ejecutando cuatrillones de cálculos por segundo, simulando otras leyes del caos desconocidas basadas en el conocimiento actual de Sujie. Todo el proceso era similar a los cálculos matemáticos. Resolver otros problemas complejos utilizando fórmulas y teoremas conocidos, deducir otros nuevos a partir de las respuestas obtenidas y continuar explorando desafíos desconocidos, construyendo meticulosamente un gran edificio matemático. Poco a poco, un destello de alegría apareció en los ojos de Sujie. Cuando el ki inmortal de Ongmen se agotó, Sujie comprendió varias nuevas leyes del caos. Esta eficiencia superó con creces los esfuerzos anteriores. Con la ayuda de la computadora solar celestial Dao, fue como usar una calculadora para procesos numéricos masivos, eliminando pasos tediosos para llegar directamente a conclusiones, ahorrándole a Sujie un esfuerzo considerable. De hecho, mi idea es correcta. Soy un verdadero genio. El rostro de Sujie se iluminó con una sonrisa incontrolable, extasiado mientras finalmente veía el camino para convertirse en inmortal abriéndose ante él. Incluso con el ki inmortal de Ongmen, recorrer el camino inmortal resultó excepcionalmente desafiante. Pensemos en los tiempos antiguos, cuando los recursos eran más ricos, y aunque había docenas de venerables celestiales del cruce del Dao, ninguno ascendió sin problemas a la inmortalidad. Aún así, solo el emperador celestial, el emperador humano y la madre tierra se convirtieron en inmortales. Esto ilustró que incluso poseer el ki inmortal Ongmen presentaba un abismo insuperable para ascender a la inmortalidad. Pero ahora, a través de la computadora Dao celestial, Sujie había forjado una nueva frontera, vislumbrando el amanecer de la inmortalidad. Inmortal. Sujie murmuró, su obsesión golpeando en su pecho, mirando hacia el sistema fluvial más lejano, una sonrisa radiante se extendió por su rostro mientras entraba al río Tao, comenzando acciones aún más audaces. Empieza. Mientras tanto, frente a una estrella en la Vía Láctea, Han Ruyan abrió los ojos, recibió la señal de Sujie y empujó una brizna de ki inmortal Ongmen hacia el espacio Dao celestial de la estrella, utilizando su espíritu verdadero para transformarlo. A 163.000 años luz de la Vía Láctea, en la gran nube de Magallanes con 10.000 millones de estrellas, Nin Yunjin salió del río Tao y llegó a este sistema estelar no visitado para localizar cada estrella, abriendo el espacio Dao celestial e imbuyéndolo con el ki inmortal Ongmen. Incluso el dúo del 100 pies de 1000 manos y el gusano anular anual no se quedaron inactivos y siguieron las directivas de Sujie a través del río Tao hasta sistemas fluviales más lejanos, transformando estrellas individuales. El 100 pies de 1000 manos, en particular, podía dividir su cuerpo en 100 pies más pequeños, dispersándose en cada estrella, transformando el espacio Dao celestial más rápido que Sujie. El plan de Sujie era ambicioso. Comprender los 10.000 caminos del caos requería más que una singular computadora solar Dao celestial. La computadora solar Dao celestial era solo una parte insignificante. Sujie tenía la intención de formar una red de supercomputadoras Dao celestial, con estrellas como base, rodeando miles de sistemas estelares. Solo una matriz de supercomputadora del Dao celestial tan majestuosa y de gran escala podría cumplir con los requisitos de Sujie para comprender los 10.000 caminos del caos. Capítulo 1511. 20 años después. En la espiral estelar central de la Vía Láctea, Sujie estaba solo. A su alrededor, el río Tao se desgarró y Han Ruyan, el 100 pies de 1000 manos, la tiña anual y Nin Yunjin emergieron uno tras otro. Sujie tenía una pizca de sonrisa en sus ojos, acarició a los dos insectos venenosos y luego miró a Han Ruyan y Nin Yunjin, diciendo, ¿está todo listo? Los 36.000 sistemas estelares, con los grandes sistemas que tienen varios cientos de miles de millones de estrellas y los pequeños que tienen decenas de miles de millones de estrellas, han completado sus transformaciones informáticas del Dao celestial. Han Ruyan asintió y respondió a la pregunta de Sujie. Durante los 20 años completos, ellos, en el reino del cruce, no han descansado ni un momento, transformando continuamente cada estrella. A la velocidad del cruce del Dao, los venerables celestiales, incluidos Sujie, 5 venerables trabajaron juntos, lo que llevó 20 años, lo que ilustra la enormidad de este proyecto. Has trabajado duro. Sujie respiró hondo y dijo solemnemente.
Con la matriz de la computadora del Dao Celestial, el plan inmortal finalmente puede comenzar oficialmente. ¿Ahora? ¿No quieres probarlo un rato más? Han Ruyan estaba un poco preocupado, pensando que Sugie lo intentaría unas cuantas veces más. No es necesario, confío en mi plan y no sabemos cuándo se decidirá el resultado en el Palacio Celestial, no podemos permitirnos retrasarlo más. Sugie negó con la cabeza, con la intención de comenzar directamente, sin mucha vacilación. Sugie había completado hace mucho tiempo los preparativos y había hecho su mejor esfuerzo. El éxito o el fracaso dependen de esta instancia. Si las cosas salen mal, asegúrate de parar rápidamente. Nin Yunjin también habló. Nadie ha intentado nunca convertirse en inmortal y se desconoce si el proceso implica algún peligro, al igual que los avances en otros reinos, a menudo van acompañados de riesgos. Incluso para un venerable celestial del cruce del Dao, una muerte accidental durante el avance es muy posible, lo que les da motivos de preocupación. Chisporrotear. El cien pies de 1000 manos también se esforzó 2 veces, frotándose contra el cuello de Sugie, preocupado. No te preocupes, sin alcanzar la inmortalidad, no estaré dispuesto a morir simplemente. Sugie no detuvo su plan debido a esto, les indicó a todos que retrocedieran e indujo continuamente el poder espiritual verdadero, cubriendo la matriz de la computadora del Dao Celestial que tardó 20 años en construirse. En un instante, un sistema estelar tras otro despertó a través de la sincronización cuántica, todos los 36.000 sistemas estelares, más de 100 millones de billones de estrellas se iluminaron, con la computadora Yabenlidao previamente transformada instantáneamente activada, uniéndose y sincronizándose para formar una matriz de computadora Yabenlidao del supersistema estelar. Sugie absorbió simultáneamente una cantidad sustancial de Ki inmortal Onmen, fusionando el espíritu verdadero con el Tao. Las vastas e intrincadas leyes del caos surgieron del vacío, parpadeando de manera impredecible, cada ley similar a una deidad imponente e ilimitada, invisible, incalculable e incognoscible. Juntas componían los 10.000 caminos del caos, formando el milagro del río Tao. En el pasado, la eficiencia de Sugie para comprender los 10.000 caminos del caos era muy baja. Incluso después de 100 años de cultivo, solo podía comprender 1000 leyes del caos, yuxtapuestas contra la gran cantidad similar a la arena en la orilla del río, era una mera gota en el océano. Ahora todo es diferente. Sugie murmuró para sí mismo, con los ojos determinados, conectando la matriz de la computadora del Dao Celestial con su espíritu verdadero. En un instante, la mente de Sugie se aclaró, con un poder computacional aterrador similar a las explosiones de supernovas que mejoraron su espíritu verdadero. Aquellas leyes del caos, como deidades en lo alto del cielo y la tierra, en ese momento se revelaron completamente ante Sugie, vastas y majestuosas, de una dignidad tan imponente. Con un inmenso apoyo computacional, el verdadero espíritu de Sugie comprendió rápidamente cada ley del caos, superando su acumulación pasada a cada momento. La matriz de la computadora del Dao Celestial estaba ejecutando el plan de Sugie, deduciendo y calculando los 10.000 caminos del caos, transformándolos en conocimientos para que Sugie los absorbiera por completo. Pasaron 10 días, gradualmente, el aura de Sugie se profundizó, su espíritu verdadero se volvió cada vez más ambiguo, como si estuviera a punto de ser borrado de este mundo. En realidad, esto se debió a que la comprensión de Sugie de los 10.000 caminos del caos se profundizó y él mismo se movió hacia la fusión con el río Tao, una manifestación externa de alineación con el río. Sin embargo, para alcanzar la inmortalidad era necesario no converger con el río Tao. Todo lo contrario, cortar la corriente es necesario para la inmortalidad. Solo separándose del río Tao se puede completar el paso crucial de volverse inmortal. Sugie integró cada vez más leyes del caos, lo que finalmente le permitió sentir la euforía que alguna vez sintió el emperador celestial al volverse inmortal, la comprensión de los 10.000 caminos del caos tan fácil como beber agua. Con el apoyo de innumerables leyes del caos, el cuerpo espiritual verdadero de Sugie había experimentado una transformación integral, ahora el cuerpo de Sugie casi podía verse como la encarnación de las leyes del caos, apuntando directamente a la fuente del Tao. Centrado en la Vía Láctea, el aura de Sugie irradiaba continuamente hacia afuera, haciendo vibrar el río Tao y dando un escalofrío inexplicable a los seres fuertes de todo el universo. Inmortalidad. Estas dos palabras, desde los tiempos antiguos de los 3 inmortales, nunca han sido alcanzadas por ninguna otra. Este es un evento cósmico, que resuena sutilmente con miles de millones de seres, invocando un escalofrío de miedo y sentimientos de reverencia.
El primero es un miedo instintivo a las formas de vida super con vidas eternas, mientras que el segundo surge de la proximidad del inmortal al aura del árbol inmortal Ongmen, abrazado por el universo, sin contradecirse entre sí. Bajo la dirección del Palacio Celestial, justo cuando Sugie se estaba transformando hacia la inmortalidad. Aquí también se sintió esta vasta aura que sacudió el cosmos, el enfrentamiento y el estancamiento de un siglo cesaron de repente, el agujero negro que envolvía todo el Palacio Celestial desapareció, revelando dos figuras. Capítulo 1512. La túnica de batalla del Emperador Celestial estaba manchada de sangre, y tenía múltiples heridas en su cuerpo, pareciendo estar gravemente herido. Sin embargo, el Emperador Tianwu estaba en la misma condición, con un enorme agujero de sangre en su pecho y un brazo izquierdo roto, luciendo incluso más miserable que el Emperador Celestial. A pesar de tener el espejo Kunlun en la mano, después de más de 100 años de confrontación, el inmortal más fuerte entre ellos, el Emperador Celestial, aún obtuvo la ventaja. Ese jovencito, ¿cómo es posible? Los ojos del Emperador Celestial se llenaron de intenciones asesinas mientras miraba hacia la Vía Láctea, ignorando la amenaza que representaba el Emperador Tianwu, planeando matar por la fuerza a Sugie para evitar su crecimiento. Auge. Una luz divina Kunlun estalló, obligando al Emperador Celestial a retirarse. El Emperador Tianwu, sosteniendo el espejo Kunlun, dijo con voz profunda: Emperador Celestial, no puedes lograr eso. HMPH, adelante, evita que me vaya para siempre. No creo que ese tipo pueda convertirse en inmortal por sí solo. Un brillo brilló en los ojos del Emperador Celestial, y de repente se giró y voló en otra dirección. El Emperador Tianwu guardó silencio un momento antes de decidir no continuar. Sabía que el Emperador Celestial probablemente reuniría los tres tesoros inmortales: el estandarte del caos, el caldero supresor celestial y la espada asesina inmortal. Para entonces, su poder de combate sería aterradoramente fuerte, poseyendo el poder del inmortal más poderoso. Pero justo ahora, las palabras del Emperador Celestial tenían sentido. Sugie ya estaba en el proceso de abrirse paso hacia la inmortalidad, y necesitaba correr para protegerlo en caso de que ocurriera algún accidente. Después de todo, Sugie podría ser el primer inmortal verdadero humano después del Emperador Celestial, el Emperador Humano y la Madre Tierra. Incluso el Emperador Tianwu se volvió inmortal al poseer el cadáver inmortal del Emperador Humano, y no estaba seguro de qué sucedería durante este proceso de avance. Ese muchacho realmente llegó a este punto. Tal vez pueda crear un milagro. El Emperador Tianwu dijo con asombro, mirando hacia la Vía Láctea. Con la luz divina de Kunlun brillando, todo volvió a la paz. ¿Por qué es así? ¿Cómo se transformó el aura de mi esposo en el río Tao? El rostro de An Ruyan estaba cargado de seriedad cuando vio el cuerpo casi transparente de Sugie desaparecer, su corazón se retorció involuntariamente, temiendo que Sugie pudiera disolverse en el universo. Esta es la integración con el Tao. No te preocupes. Está en el camino correcto. De repente, apareció una figura, la puerta del vacío brilló y el Emperador Tianwu, sosteniendo el espejo Kunlun, llegó al centro del avance de Sugie. Había estado compitiendo con el Emperador Celestial antes, sintiendo el aura de la transformación de Sugie en inmortalidad, y vino a proteger a Sugie. El cadáver inmortal, no, tú eres el Emperador Tianwu. An Ruyan primero sintió una conmoción, percibiendo el aura familiar del espejo Kunlun, luego reconoció el rostro del Emperador Tianwu, identificando su identidad. Sugie había contado sus experiencias en el Palacio Celestial, por lo que An Ruyan comprendió que el cadáver inmortal que tenía ante ella había sido poseído con éxito por el Emperador Tianwu. Pensar que realmente lo logró, usando este método para transformarse en inmortal. Si tan solo hubiera conocido este método entonces. Los ojos del Emperador Tianwu se iluminaron, maravillándose ante el novedoso método de Sugie para lograr la inmortalidad usando la matriz de la computadora Dao Celestial, sintiéndose profundamente conmocionado. Nunca imaginó que además de confiar en uno mismo, uno también podría utilizar los poderes del Dao Celestial para ayudar en los asuntos de alcanzar la inmortalidad. Después de todo, en la antigüedad, la transformación a la inmortalidad era demasiado simple para ellos, casi un hecho natural, evolucionando hacia la inmortalidad. El método de transformación inmortal que enseñó a sus sucesores también dependía únicamente del propio poder, sin pensar en utilizar fuerzas externas. Sugie en el momento crítico de su avance sintió la presencia del Emperador Tianwu, pero no pudo desviar la atención debido a su posición crucial en la etapa de avance. Ahora, Sugie comprende casi todos los 10.000 caminos del caos. Su cuerpo es completamente un cuerpo Tao, prácticamente indistinguible del río Tao.
Sin embargo, esta no es la verdadera aspiración de Sujie. Solo alejándose del río Tao y forjando su propio camino, podrá alcanzar el paso más importante para alcanzar la verdadera inmortalidad. En un instante de pensamiento, Sujie de repente levantó su mano derecha, usándola como un cuchillo, y cortó ferozmente su propio cuerpo en reversa. Grieta. El cuerpo Tao de Sujie se fragmentó, abriéndose en su pecho, exponiendo un abismo en su interior sin órganos internos ni carne, solo un ki caótico interminable fluyendo, parecido a un río Tao infinito, que brotaba ansiosamente de la fisura. Un dolor intenso envolvió el alma de Sujie, superando el tormento de un martillo divino, golpeando su alma por 1000 veces, desgarrando los músculos hasta el hueso. No podía medir ni una décima parte de esta agonía. Debido a que la acción de Sujie estaba destruyendo su propio cuerpo Tao, haciendo una disyunción completa del río Tao, equivalente a erradicar la raíz, la agonía era simplemente indescriptible. Sin embargo, aún así, Sujie no cesó su locura, golpeando y abofeteando, dañando imprudente y frenéticamente su cuerpo Tao interna y externamente, destruyendo por completo el recientemente fusionado cuerpo Tao, separándolo del río Tao. En medio de esta destrucción extrema, nació una nueva vitalidad dentro del cuerpo erosionado de Sujie. Originalmente, el cuerpo interno de Sujie era vacío y sin límites, construido por incontables ki caóticos en un cuerpo Tao, gradualmente comenzó a desarrollar carne, huesos y órganos internos, haciendo la transición hacia un cuerpo humano. Solo la carne y la sangre simbolizan un cuerpo inmortal genuino, similar al del emperador celestial y el emperador humano. Sus cuerpos inmortales también están compuestos de carne, con sangre inmortal circulante, inquebrantable ante las tribulaciones. Anteriormente, aunque el cuerpo Tao de Sujie parecía poderoso, en realidad, tenía el mérito de ser un falso inmortal, aún no un verdadero inmortal. Sin embargo, Sujie rápidamente se dio cuenta de que había un problema. La génesis de su nueva carne se estaba ralentizando. Aunque Sujie comprendía los 10.000 caminos del caos, reconstruir el cuerpo inmortal dependía de su base inherente, que parecía ser ligeramente deficiente para Sujie. El emperador Tianwu descubrió el mismo problema, frunciendo el ceño. Las cosas no se ven bien. Sujie actualmente carece de la base para avanzar, insuficiente en carne, alma y energía. Después de todo, Sujie, un cultivador humano que llega a este punto, incluso si su espíritu verdadero está 100% transformado en patrones divinos Tao, pero en comparación con el emperador celestial, el emperador humano y la madre tierra, los fundamentos de estos tres inmortales aún poseían una gran disparidad. Estos tres inmortales surgieron de frutos inmortales maduros del árbol inmortal Ongmen. Dado el estatus del árbol inmortal Ongmen, los frutos inmortales obtenidos no son inferiores. Su fuerza fundamental superó ampliamente a la de Sujie, alcanzando la inmortalidad sin problemas y sin sufrir agotamiento. Esposa, Xiao Qian. De repente, la voz de Sujie se escuchó, con un sutil tono de agotamiento. Marido, te ayudaré. Han Ruyan, sin dejar rastro de vacilación, como una polilla a la llama, se acercó al caótico flujo de ki circundante que brotaba de Sujie. Rugido. El 100 pies de 1000 manos levantó la parte superior de su cuerpo, dejando escapar un rugido, y cargó hacia adelante sin vacilar. El emperador Tianwu comprendió de inmediato el plan de Sujie y exclamó sorprendido. Usar fantasmas feroces e insectos venenosos para suplir esta deficiencia, ¿estaba esto en tu plan, Sujie? Han Ruyan restableció su espíritu verdadero, que es un vestido de novia color sangre, que flota ligeramente cubriendo todo el cuerpo de Sujie, utilizando el camino del alma para mejorar el alma de Sujie, compensando la deficiencia en el aspecto del alma. El 100 pies de 1000 manos yacía sobre el pecho de Sujie, su vitalidad robusta y majestuosa retroalimentaba continuamente a Sujie, nutriendo su carne y sus huesos. Han Ruyan y el 100 pies de 1000 manos. Han como el fantasma feroz atado por la práctica de la técnica de cultivo de los 9 fantasmas abisales de Sujie, y el 100 pies como el insecto venenoso vinculado a la vida cultivado a través de la escritura Gu de refinamiento de 100 venenos de Sujie, ambos perfectamente combinados, capaces de retroalimentar y mejorar la base de Sujie, especialmente porque ambos poseen una fuerza de combate de nivel de cruce, lo que los hace extremadamente raros. Visiblemente a simple vista, la deficiencia en la base de Sujie comenzó a aumentar de manera constante, pero en comparación con la construcción de un cuerpo inmortal perfecto, todavía era algo inadecuado. El gusano anual se movió lentamente, flotando sobre la cabeza de Sujie, inyectando el poder del tiempo en el cuerpo de Sujie, utilizando el poder del tiempo para mitigar el agotamiento interno de Sujie.
Nin Yunjin también se movió, llegando al lado de Sujie, agarrando la mano izquierda de Sujie, utilizando la técnica del nirvana de las 10.000 tribulaciones, la principal habilidad única del mundo Tianyuan, para iniciar el cuerpo inmortal de Sujie a través de la tribulación con ella, coordinándose con Sujie. Con un amplio apoyo de un total de 4 entidades del Reino Cruzado, la deficiencia fundamental de Sujie fue compensada, la carne proliferó rápidamente, ejecutando el renacimiento final del cuerpo inmortal, completando la metamorfosis como una mariposa que emerge de su capullo, ascendiendo y evolucionando. Capítulo 1513. Junto con la reposición de la base, Sujie también avanza hacia la sublimación definitiva, con el objetivo de completar la transformación de humano a inmortal. Retumbar. El universo parece enojado mientras truenos mezclados con rayos divinos descienden, varias tribulaciones celestiales estallan espontáneamente, tratando de obstaculizar la ascensión de Sujie. Deseo volverme inmortal. Nadie puede detenerme. Sujie rugió hacia el cielo con ira, mirando el mundo. Sus puños destrozaron el mar de truenos, causando que las constelaciones se balancearan y cayeran, mientras el universo resonaba en una vibración resonante. Incluso el emperador Tianwu, observando desde lejos, sintió que su mente se estremecía, experimentando una fuerte sensación de opresión y palpitaciones en el corazón. Un cuerpo humano volviéndose inmortal, un impulso asombroso. El emperador Tianwu estaba secretamente asombrado. Habiendo heredado la memoria del emperador humano, el impulso actual de Sujie era verdaderamente incomparable en poder inmortal, incluso superior al del emperador humano. Estallido. Sujie pisa el Tao, situándose por encima del tiempo y los años, simbolizando la vida eterna de Sujie donde el tiempo no deja rastro. Al momento siguiente, la majestuosa proyección de Sujie que abarcaba miles de años luz apareció dentro del río Tao, proyectando sombras sobre los sistemas estelares, como un gigante que dividía el cielo y la tierra, bloqueando el interminable río Tao, formando una presa humana contra la que el agua caótica del río se estrella, incapaz de balancear el cuerpo de Sujie ni siquiera lo más mínimo. Sujie avanza a grandes pasos, moviéndose contra el río Tao, con el caos impactando como un tsunami, solo capaz de sumergir las pantorrillas de Sujie, verdaderamente reinando sobre el Tao, sin igual en estilo. Atravesando el río Tao, la sublimación y transformación del cuerpo inmortal de Sujie se aceleran. Poco a poco, su carne se regenera rápidamente, construyendo su cuerpo inmortal completo. En tan solo unos minutos, Sujie completó la reestructuración de su cuerpo inmortal. Su cabello negro ondeaba al viento, su cuerpo exhibía proporciones doradas, cada célula llena de un vasto poder casi capaz de destruir estrellas, y cada gota de sangre era sangre inmortal, que contenía una vitalidad ilimitada. Detrás del cuerpo inmortal, se podía ver vagamente un retorcido y envolvente río Tao, una construcción que Sujie creó él mismo, perteneciente al río Tao individual de Sujie. Es por esto que Sujie necesitaba separarse completamente del río Tao, de lo contrario, Sujie no podría crear su propio Tao, su propio río Tao. Una vez que emergió este río Tao, el poder de la raíz del Tao se generó continuamente desde el cuerpo inmortal, junto con leyes infinitas que fluían del vacío, el caos parecía querer destruir el Xingye. Sujie levantó la cabeza hacia el cielo, presenciando el verdadero rostro del río Tao que rodea el universo, observando interminables caminos de raíces, incluso contemplando la profundidad del río Tao, algunas raíces que quedaban del difunto árbol inmortal Ongmen aún persistían en su interior. De repente, Sujie sintió una impresión, como si por encima del estado del río Tao, hubiera algo que lo atrajera levemente, posiblemente un gran portal que conectaba todo el caos, que no existía en el mundo actual, sino dentro de la raíz más profunda, invisible e inconsciente del Tao. Esta peculiar sensación brilló momentáneamente. Si no fuera por el logro de Sujie de ser un inmortal, no habría sido consciente de este punto. Crack. Crack. El espacio alrededor de Sujie se abrió y, en medio del temblor del poder de la raíz del Dao, el vasto ki inmortal de Ongmen estalló instantáneamente. Auge. Sujie apretó ligeramente su puño, combinando el poder de la raíz del Dao y el ki inmortal Ongmen con su cuerpo inmortal, exudando una tenue luz inmortal de todo su ser, centrada alrededor de Sujie, superando el concepto de velocidad de la luz, como si anunciara el nacimiento de un inmortal a todo el universo. En ese momento, pareció que el universo se agitó con el ligero apretón del puño de Sujie, y las leyes del caos se manifestaron desde todas las áreas del río Tao. En todo el universo, independientemente de la posición de los seres, todos sentían un temor inquietante, como si estuvieran ante un desastre natural infinito, y el origen del universo sentía una adoración y una servidumbre tentadoras.
En ese momento, Sugie sintió una revelación. Si lo deseaba, un mechón de su cabello podría cortar el Shinge, y una gota de sangre inmortal podría someter incontables eras. Este es el poder de un inmortal. Sugie murmuró suavemente, con una sonrisa curvándose en las comisuras de su boca, experimentando verdaderamente el poder de ser un inmortal. Ahora, sin exagerar, Sugie podría destruir su yo pasado del reino del cruce con una sola mano, la brecha entre la inmortalidad y la humanidad separada por un enorme abismo insuperable. Chisporrotear. El cien pies de mil manos a su lado estaba envuelto por la luz inmortal, incapaz de resistirse a emitir un sonido reconfortante, la luz inmortal mezclada con el ki inmortal de Ongmen lo hizo sentir inmensamente acogedor. Marido, ¿lo lograste? La voz de An Ruyan tembló levemente, sus hermosos ojos permanecieron inmóviles mientras miraba a Sugie. Jaja, esposa mía, a partir de hoy, tu marido es un inmortal. Sugie envolvió su brazo izquierdo alrededor de An Ruyan y su brazo derecho alrededor de Nin Yunjin, riendo de buena gana. Inmortal, verdaderamente ascendido. El rostro de Nin Yunjin se sonrojó de emoción, su corazón casi saltó de su pecho, una hazaña nunca lograda por ningún cultivador humano, hoy verdaderamente lograda por Sugie. La ascensión de Sugie hoy sin duda rompió los límites de los cultivadores humanos del pasado, convirtiéndose en el primer inmortal verdadero logrado a través de su propio cultivo. Esto también significa que el camino para los cultivadores humanos hacia la inmortalidad existe, no es meramente una hazaña esquiva e imposible. Felicitaciones, señor Su. El emperador Tianwu ahuecó sus manos hacia Sugie, cambiando su forma de dirigirse a Sugie. Después de volverse inmortal, ambos estaban en la misma línea de partida, no, él simplemente ocupaba el cadáver inmortal del emperador humano, en términos de fuerza de combate, probablemente no tan fuerte como Sugie. Gracias, Wei, por tu orientación. Sugie respondió con las manos ahuecadas. Sin la ayuda del emperador Tianwu, Sugie no habría alcanzado el logro de hoy. Además, escapar del Palacio Celestial solo habría resultado en ser asesinado por el Emperador Celestial, y ni hablar de la protección brindada hoy. Sugie acepta esta gratitud. Capítulo 1514. Hablando de eso, ¿dónde está el Emperador Celestial? De repente, a Sugie se le ocurrió algo. El Emperador Tianwu y el Emperador Celestial se enfrentaban en el Palacio Celestial, y ahora que el Emperador Tianwu aparecía aquí, no significaba. El Emperador Celestial ha abandonado el Palacio Celestial. Sin sorpresa, pronto vendrá a buscarnos. El Emperador Tianwu sabía lo que Sugie estaba pensando y lo dijo concisamente. Sugie arqueó las cejas. En el pasado, si Sugie hubiera oído que el Emperador Celestial venía, habría huido y se habría escondido rápidamente. Pero ahora, Sugie ya se ha convertido en un inmortal, y ambos lados están al mismo nivel, por lo que Sugie ya no tiene necesidad de esquivar más. Para saber quién ganará en una pelea, primero deberán pelear. Tengo una pregunta. Espero que puedas aclararme. En la antigüedad, 3 inmortales provenían de la misma fuente. ¿Por qué estalló una guerra sangrienta, luchando hasta su caída? Sugie preguntó confuso. Tras convertirse en inmortal, comprendió verdaderamente su poder. No podía comprender, ya que la vida de los 3 inmortales era eterna y sus cuerpos inmortales no envejecían, por qué luchaban tan implacablemente, hasta la muerte. El emperador humano, incluso después de morir, nunca se olvidó de conspirar contra el emperador celestial, colocando al emperador Tianwu como una pieza de ajedrez oscura y eligiéndolo como sucesor para continuar manipulando su cadáver y reprimir al emperador celestial. El emperador Tianwu guardó silencio por un momento antes de hablar lentamente. Este asunto es una larga historia. Durante los tiempos antiguos, los 3 inmortales se enfrentaron debido a ideologías divergentes. ¿Ideologías? Así es, porque sus ideologías eran diferentes. El emperador Tianwu suspiró profundamente y dijo: después de convertirte en un inmortal, tú también deberías haberlo sentido. Sobre el río Tao, alimentado por el cadáver del árbol inmortal Ongmen, parece haber otra puerta gigantesca, ¿no es así? Sugie se sorprendió, asintió y dijo: de hecho, pensé que era solo mi ilusión. No, eso no es una ilusión. Es algo que solo los inmortales pueden percibir. El emperador celestial, el emperador humano y la madre tierra llamaron a esa puerta la puerta inmortal, que simboliza la puerta de todos los inmortales. Creían que si podían atravesar esa puerta conectada con la raíz del Tao, podrían ir más allá y alcanzar el reino de todos los inmortales. Más allá de los inmortales, Sugie inicialmente se sorprendió, pero pronto recuperó la compostura. Solo por una puerta inmortal potencialmente falsa e ilusoria, los 3 inmortales lucharon sin descanso.
Sugie negó con la cabeza. A pesar de tener vidas infinitas y medios extraordinarios, los inmortales peleaban por tales asuntos. Nadie sabe a dónde conduce la puerta inmortal, pero realmente existe, profundamente arraigada en este universo, y es el único misterio irresoluble para los tres inmortales, cautivándolos profundamente. En este punto, el emperador Tianwu suspiró nuevamente y dijo: por esa puerta inmortal, las relaciones entre los tres inmortales se distanciaron. El emperador celestial cree que para abrir la puerta inmortal, debe volverse más fuerte, dominando por la eternidad, haciendo que este universo lo reconozca como su señor, utilizando todos sus recursos para apoyarlo, incluso intentando apoderarse del cultivo de miles de millones de cultivadores para su uso, incluidos tanto el emperador humano como la madre tierra dentro de su objetivo de conquista. ¡Qué dominante! Sugie se sorprendió, pero considerando el estilo del emperador celestial, esto realmente encaja con su personaje. No es de extrañar que estallara una gran guerra. Si alguien le exigiera a Sugie que renunciara a todo su cultivo ahora, lo aplastaría con un solo golpe de palma. La ideología del emperador humano difiere de la del emperador celestial. Él cree que para abrir la puerta inmortal, es necesario acumular amplios pensamientos y beneficios, cultivando más inmortales. Una vez que el número de inmortales sea suficiente, podrán unirse para finalmente abrir la puerta inmortal. Por esta razón, el emperador humano no escatimó esfuerzos en difundir el conocimiento de la cultivación, esforzándose al máximo por propagarla. El mundo Tianyuan fue su dojo predilecto, y durante la antigüedad, fue un lugar floreciente para la cultivación, con más de 20 venerables celestiales del Dao cruzado. Por eso lo llamamos el emperador humano, por sus grandes hazañas en favor de la humanidad. Desafortunadamente, criar a un inmortal es extremadamente difícil. Los venerables celestiales del Dao cruzado tuvieron dificultades para comprender los 10.000 caminos del caos. Si el emperador humano hubiera sabido que el Dao celestial podía facilitar los avances, tal vez su plan habría tenido éxito. El emperador Tianwu parecía algo arrepentido mientras miraba la matriz de computadora del Dao celestial del sistema superestelar creada por Sugie. Este método alternativo para convertirse en inmortal, si el emperador humano lo hubiera sabido, podría haber cultivado varios inmortales, evitando una derrota tan trágica, cayendo finalmente en el mundo Tianyuan, dejando sus esperanzas de resistir al emperador celestial a las generaciones futuras. El emperador humano realmente merece el título. Sugie no pudo evitar expresar admiración al escuchar esto, aunque el emperador humano se convirtió en un inmortal a través de la fruta inmortal, su noble ideología es digna de respeto. Si fuera cualquier otra persona, dudarían varias veces sobre si difundir el conocimiento del cultivo y nutrir más inmortales, por temor a que eso cultive futuros competidores similares al granjero y el cuento de la serpiente. Desde un punto de vista noble, lo que hizo el emperador humano es encomiable. Es verdaderamente el acto de héroes y sabios. Pero si Sugie lo hiciera él mismo, probablemente no lo haría. Los héroes a menudo encuentran finales desafortunados. El emperador Tianwu asintió, explicando la raíz de la agitación en la antigüedad. Debido al enorme conflicto ideológico entre el emperador humano y el emperador celestial, ya que el emperador celestial buscaba todos los recursos del universo para alimentarse, mientras que el emperador humano buscaba nutrir a más inmortales, necesitando naturalmente vastos recursos. Esto inevitablemente condujo a una batalla entre el emperador celestial y el emperador humano, y ya has visto el desenlace. Sugie no pudo evitar pensar en el palacio celestial lleno de escombros, la batalla podría haber estado destinada desde el principio. Entonces, ¿cuál era la ideología de la Madre Tierra? Sugie se giró para preguntar, ya que el emperador celestial y el emperador humano tenían sus ideologías, ¿qué pasa con la Madre Tierra? La Madre Tierra tenía una ideología aún más extrema. Al hablar de la Madre Tierra, la expresión del emperador Tianwu se volvió algo extraña y dijo con impotencia. La Madre Tierra creía que para abrir la puerta inmortal, todas las cosas deben regresar a la fuente del árbol inmortal Onmen, ya que este universo se transformó a partir de su cadáver. Por lo tanto, según el pensamiento de la Madre Tierra, ella quería matar toda vida en este universo, incluso sumir al universo en la desolación, reunir todas las almas y transformarse en un nuevo árbol inmortal Onmen, abriendo así la puerta inmortal. Al oír esto, el ojo de Sugie se crispó y se quedó sin palabras. Esta Madre Tierra debe estar loca. Desea probar su camino a través de la matanza, usando el universo como su camino.
Si la ideología del emperador celestial parecía dominante, exigiendo el apoyo de todo el universo, entonces la ideología de la Madre Tierra podría llamarse loca, ya que es concebible que nadie pueda planear tal cosa, desear que todos los seres vivos sean sacrificados solo para abrir esa ilusoria puerta inmortal. La lanza de reencarnación de la Madre Tierra fue hecha con el fruto inmortal del árbol inmortal Ongmen, por lo tanto, ella creía que podía transformarse en un nuevo árbol inmortal Ongmen, requiriendo almas casi ilimitadas. El emperador Tianwu claramente tampoco estaba de acuerdo con la ideología de la Madre Tierra, ya que si el emperador celestial tuviera éxito, al menos los seres del universo sobrevivirían, pero si la Madre Tierra tuviera éxito, todo el universo caería en la desolación y todos los seres enfrentarían una desaparición inevitable. Si ese es el caso, ¿cómo podrían el emperador humano y la Madre Tierra unir fuerzas y cooperar? Sugie frunció el ceño, porque durante la batalla del Palacio Celestial en los tiempos antiguos, el emperador humano de hecho colaboró con la Madre Tierra. Porque con la presencia del emperador celestial, ni el emperador humano ni la Madre Tierra solos podrían derrotarlo. Serían reprimidos y destruidos, por lo tanto, solo uniendo fuerzas podrían esperar resistir al emperador celestial. En mi opinión, la alianza del emperador humano con la Madre Tierra probablemente fue forzada, principalmente pensando en eliminar primero al emperador celestial como un enemigo principal antes de volverse contra la Madre Tierra para ajustar cuentas. Desafortunadamente, en la batalla del Palacio Celestial, incluso con el emperador humano y la Madre Tierra uniendo fuerzas, subestimaron el poder del emperador celestial, ambos cayeron uno tras otro, aún incapaces de resolver al emperador celestial por completo. El emperador Tianwu dijo que, como emperador celestial, siendo el inmortal más fuerte, obligó al emperador humano y a la Madre Tierra a unirse a pesar de sus ideologías conflictivas, pero bajo la amenaza del emperador celestial, no tuvieron más remedio que unirse para tener una pequeña posibilidad de victoria. Mirando los tiempos actuales, el emperador humano y la Madre Tierra cayeron, su cooperación fracasó, mientras que el emperador celestial vivió, sobreviviendo desde los tiempos antiguos hasta ahora, convirtiéndose en la mayor amenaza para este universo. Capítulo 1515. Realmente no puedo entender los pensamientos de la Madre Tierra. Llamarla loca sería quedarse corto. Sugie tenía una mala opinión de la Madre Tierra, incluso el emperador celestial era valorado mucho mejor a los ojos de Sugie. El emperador Tianwu pareció complejo y dijo, la Madre Tierra probablemente hizo esto bajo la influencia de la teoría de la vinculación del árbol inmortal. ¿Teoría de la unión del árbol inmortal? Sugie miró con curiosidad al emperador Tianwu, esperando su explicación. Señor Su, ¿de verdad cree que el árbol inmortal Ongmen está muerto? El emperador Tianwu no respondió de inmediato, sino que planteó una pregunta extraña. ¿No había caído ya el árbol inmortal Ongmen, se había transformado en el río Tao, y su inmenso ki inmortal Ongmen había creado todo en el universo? Sugie quedó momentáneamente confundido por la pregunta del emperador Tianwu. Mucha gente piensa así, pero la Madre Tierra cree lo contrario. El emperador Tianwu negó con la cabeza y dijo con firmeza. La teoría de la vinculación del árbol inmortal fue propuesta por la Madre Tierra. Ella cree que el árbol inmortal Ongmen no ha muerto realmente. Como es bien sabido, el río Tao es transformado por el árbol inmortal Ongmen, y el río que rodea el universo se expande continuamente, lo que explica la expansión del universo visible actual. Por lo tanto, la Madre Tierra cree que el árbol inmortal Ongmen no está realmente muerto. Todavía está vivo, solo que existe en un concepto diferente dentro del universo. Y, fundamentalmente, los tres inmortales son frutos inmortales maduros del árbol inmortal Ongmen. Jamás podrán escapar del árbol inmortal Ongmen, del vínculo con el río Tao, y estarán continuamente unidos por él. Es por eso que, incluso después de convertirse en inmortales, no pueden avanzar más. Su límite está fijado por el árbol inmortal Ongmen. Solo al liberarse completamente de las restricciones del árbol inmortal Ongmen, destrozando el río Tao y matando a todos los seres vivos en este universo, su cultivo podrá verdaderamente avanzar. Al escuchar los comentarios del emperador Tianwu, Sugie se quedó sin palabras. Esta Madre Tierra parece decidida a arruinar el universo, incluso inventando una teoría para justificar su intención destructiva. Al final, son los deseos egoístas de los inmortales los que están en juego. Incluso si se convierten en inmortales, no pueden escapar de sus deseos. La llamada puerta inmortal o los avances en el cultivo son simplemente decisiones que toman los inmortales para satisfacer sus deseos. El emperador Tianwu habló con melancolía y parecía algo sentimental. Afortunadamente, en los tiempos antiguos, los tres inmortales lucharon hasta el final.
De lo contrario, quién sabe qué desastre podría haber ocurrido en este universo. Sujie también habló, despectivo. ¿Realmente vale la pena por una puerta inmortal? Si fuera él, nunca iniciaría semejante conflicto por una puerta inmortal incierta. Para el emperador celestial, el emperador humano y la madre tierra, tal vez la eternidad de su vida los hace más agresivos de lo normal, la vida eterna es probablemente un veneno. En la cima del universo, durante los largos años que han vivido, nada puede moverlos o atraerlos más, por lo que depositan sus esperanzas en la esquiva puerta inmortal. Como el emperador celestial que ha sobrevivido desde los tiempos antiguos, ahora anhelando esta puerta inmortal, Sujie, tú, habiendo ascendido recientemente como inmortal, definitivamente te convertirás en una espina en el costado del emperador celestial. El emperador Tianwu suspiró 2 veces. Heredando los recuerdos del emperador humano, sabía claramente lo locos que estaban los 3 inmortales por esto, dispuestos a luchar hasta la muerte para abrir la puerta inmortal. Sujie entendió el significado del emperador Tianwu. El emperador celestial quiere gobernar este universo, sometiendo a todos los seres, dedicándose a él, extrayendo todos los recursos del universo para sí mismo, y si esto causa problemas en el universo, probablemente no esté dentro de la consideración del emperador celestial. Para un rebelde destinado como Sujie, naturalmente se convierte en el primer objetivo del emperador celestial, sin tratar con Sujie y el emperador Tianwu, el emperador celestial tampoco se atreve a llevar a cabo libremente su plan. Pensando en esto, Sujie apretó el puño y rió levemente. Honestamente, yo también quiero enfrentarme al emperador celestial, para ver si realmente es tan fuerte como se afirma. Sentarse y esperar a que lo maten no es el estilo de Sujie. Él nunca podría someterse a otro, y mucho menos al emperador celestial que quiere apoderarse de su cultivo. Incluso si fuera conocido como el inmortal más fuerte, Sujie no dudaría en pelear. Quiere ver qué puño es más duro al final. No lo subestimes. El emperador celestial que viste en el palacio celestial no es su verdadera fuerza de combate. Es más aterrador de lo que piensas. El emperador Tianwu estaba preocupado de que Sujie se volviera arrogante y complaciente después de ascender como inmortal, y tentado a subestimarlo, no pudo evitar aconsejarlo. Lo entiendo, naturalmente no seré descuidado con el emperador celestial. Sujie ciertamente entendió el terror del emperador celestial. La fuerza conjunta de los tiempos antiguos del emperador humano y la madre tierra finalmente no logró matarlo, en cambio, ambos cayeron, solo hirieron al emperador celestial y lo dejaron inactivo, mostrando la terrible extensión del emperador celestial, haciendo que el título inmortal más fuerte sea genuino. Honestamente, en la actualidad, Sujie no está seguro de su verdadero poder de combate. Es el único ejemplo de un humano que se cultiva hasta la inmortalidad sin precedentes a los que hacer referencia. Sujie cree que su fuerza de combate puede al menos rivalizar con el actual emperador Tianwu, pero se desconoce más. Eso es bueno. De ahora en adelante, debemos actuar juntos, evitar separarnos, no sea que el emperador celestial nos elimine uno por uno. El emperador Tianwu suspiró aliviado. Le preocupaba que Sujie pudiera volverse competitivo y crear una oportunidad para el emperador celestial. No hay necesidad de esperar al futuro. El emperador celestial está impaciente, ya está aquí. Sujie primero asintió, luego de repente se dio la vuelta y miró el río Tao con ojos afilados como una espada. Lo viste en Audionovelas Héroe.